El extraño niño mono. Capítulo 85. El super espíritu Saiyan. El poder fluía desde todo el planeta, uniéndose hacia un punto central. La energía de cada ser humano, de cada planta y animal, de todo el mundo, se arremolinaba a medida que la bomba espiritual crecía hasta alcanzar una fuerza que eclipsaba lentamente todo en la Tierra. En la base de todo, se encontraba Mikasa con las manos en alto, esforzándose por mantener la concentración. Gohan apareció ante ella, sorprendido al verlos a todos con los brazos en alto y entregando su poder a la bomba espiritual. Mikasa, ¿cómo lo haces? No hay tiempo para explicaciones. Apretaba los dientes y cerraba los ojos. Sutiles asentimientos mostraban cómo su mente corría como si hablara con alguien. No aguanto más. Cógetelo, mata a Cell. Miró la bomba. Era lo suficientemente potente, de eso estaba seguro, pero dudó. El cielo estaba ennegrecido y el suelo seguía temblando bajo la tensión de la batalla. Las formas titanes de Cell y Ymir seguían luchando, y cada golpe provocaba un temblor que recorría el planeta desde la corteza hasta el núcleo. Si se desataba semejante poder, Cell moriría. Pero el daño que causaría al planeta sería incontrolable. Podría resquebrajarlo por completo con solo sus réplicas. No puedo, es demasiado, volará el planeta mismo. Ojos sorprendidos lo miraron y su vacilación. Debe haber algo que puedas hacer. Era Petra, con los brazos en alto como los demás, pero con la mirada fija en Gohan, no con duda, sino con seguridad. No sé qué, pero algo. Creo en ti. Piénsalo, sé que se te ocurrirá algo. Miró la bomba espiritual, considerando sus opciones. Petra creía en él incondicionalmente, segura de que encontraría la manera, como siempre. No la decepcionaría. Flotando en el aire, su aura de Super Saiyano comenzó a brillar con más intensidad. Levantó las manos, extendiéndolas hacia la bomba espiritual. Sintió la energía que contenía. Podía sentirlas todas, cada fuente de poder que le había dado su fuerza. Luego empezó a tirar. La esfera de poder se distorsionó, extendiéndose hacia él mientras los infinitos límites de ki fluían hacia las yemas de sus dedos. Era abrumador. Sus primeros toques le mostraron lo profundo que yacía en su interior, una cantidad de energía que parecía excesiva incluso para él en su segunda etapa de Super Saiyan. Necesitaría algo más, para convertirse en algo más. Al absorber la energía, esta ardía, quemaba cada fibra de su ser. Un poder líquido le abrasaba las entrañas, abrasándole el alma, pero aún así la absorbía. Gritó, con un dolor insoportable. Era como si todo su cuerpo ardiera en llamas. La piel de sus antebrazos se partió, irradiando energía blanca y pura mientras su cuerpo luchaba por contenerla. Las chispas de electricidad y vapor que emanaban de su cuerpo parecían insignificantes en comparación. Los poderes y las transformaciones de Ymir luchaban por sanarlo. Por mantenerlo completo. Su grito se convirtió en un grito de agonía. Quería detenerse, soltarlo. Dolía tanto que solo quería que terminara. Pero siguió adelante. Cada vez más poder se liberaba de su cuerpo mientras intentaba contenerlo. Sentía que iba a explotar, el poder se retorcía y se resistía mientras lo contenía. Pensó que él se rompería primero, que fracasaría, pero si seguía adelante, algo maravilloso sucedería, lo sabía. El cambio fue sutil, completamente imperceptible bajo el dolor agonizante. Su aura de Super Saiyano comenzó a desvanecerse, su poder menguó al no poder contener el poder de la bomba espiritual. Sin embargo, desde lo alto del cielo, mientras el poder lo absorbía, el mundo se onduló. A su alrededor, el cielo se distorsionó. Tiró y se movió, cambiando de color a medida que las ondas de energía se condensaban. Como un agujero negro, tiró de la estructura del mundo y de los límites de la realidad misma. Poder abrumador, poder imparable. El mundo se transformó. Azules, rojos y verdes, colores de todo el espectro de luz se mezclaban y se mezclaban mientras Gohan atraía la bomba espiritual dentro de sí con un último rugido insoportable. La luz lo cubrió, ocultándolo por completo. Pero la luz cegadora era imposible de pasar por alto, ya que quienes estaban en el suelo se protegían los ojos de la luz penetrante. El puño en alto de Cell se detuvo al detenerse sobre la figura de Ymir. Su titán estaba ensangrentado, derrotado en combate, pero había cumplido su misión. Le había dado tiempo a Gohan, y con él, su victoria. El primer titán sonrió, desvaneciéndose al disolverse, e Ymir dejó morir el cuerpo. En el reino de más allá, cayó de rodillas, exhausta pero satisfecha, mientras Eren corría a su lado para ver cómo estaba. Pero estaba bien.
No necesitaba la ayuda de Eren, podía valerse por sí misma, y se levantó con una sonrisa. Cell abrió el puño, formando una bola de poder en su palma abierta mientras, con un rugido, la desató contra la luz cegadora. Dio justo en el centro, sin bloquearlo en absoluto, mientras el rayo impactaba contra Gohan. Solo para que se desintegrara, la energía se desintegrara y se disipara inofensivamente en el aire. Retrocedió confundido, pero la luz comenzó a desvanecerse al quedar finalmente bajo el control de Gohan. Su aura de Super Saiyano se había desvanecido por completo, luciendo casi exactamente igual a su forma original. Salvo por el aura blanca que lo rodeaba. El poder de la bomba espiritual lo había transformado, y flexionó sus músculos sintiendo su fuerza en su interior. No solo su inmenso poder, sino el poder de todo. Más energía fluyó hacia él, corrientes interminables. Ahora era la bomba espiritual, y podía sentir todos los rastros en el aire al entrar en su cuerpo. Con su nuevo poder, Gohan fijó su mirada en Cell, su forma de titán al máximo poder aún lo observaba con una locura desatada. ¡Vamos! Saltó de su posición en el cielo, corriendo hacia Cell a una velocidad vertiginosa y estrellándose contra la criatura con una potente patada. Su fuerza rasgó el aire, una explosión de color mientras la realidad se fracturaba brevemente bajo su poder. Los agonizantes gritos de dolor de Cell solo se oyeron por un instante antes de que el estruendo de la patada de Gohan finalmente resonara como una explosión de ruido. El titán retrocedió, con olas gigantes moviéndose mientras la criatura comenzaba a desplomarse. Solo para que el pie de Cell se deslizara hacia atrás y se recuperara. La fuerza era inmensa, el dolor aún más, pero Cell no iba a ser derrotado por una patada insignificante. Un aura rojo sangre brilló a su alrededor, y Cell lanzó un grito de guerra mientras corría hacia Gohan. Alzó el puño y lo golpeó directamente. Gohan no lo esquivó, sino que levantó el brazo para recibir el golpe de frente. Al bloquearlo, una onda expansiva resonó por los mares y sobre los barcos de Marley y los soldados de Isla Paradis. Aunque resistieron, pudieron sentir el poder que la impulsaba, incluso como una réplica del ataque. Aferrándose al puño de Cell, Gohan gruñó al encenderse su aura. El suave resplandor de su aura se extendió, fluyendo cada vez más rápido a medida que se disparaba. Bajo el aura y alrededor de su cuerpo, la electricidad crepitaba y descargaba sin control. Una luz dorada brilló en tenues destellos a su alrededor, antes de que el aura de Super Saiyan explotara, su cabello se erizó y brilló dorado. Sus músculos se desarrollaron y el puño de Cell se balanceó hacia atrás bajo su fuerza. El aura blanca del poder de la bomba espiritual permaneció, y su poder de Super Saiyan se hizo visible bajo ella. Gohan había combinado la fuerza de ambas formas, convirtiéndose en el primer Super Saiyan espíritu de la existencia. Apartó el enorme puño con facilidad, volando y asestando una serie de golpes al pecho de Cell. Cada puñetazo era potente, impactando su torso con una fuerza inmensa. Pero la regeneración de Cell era fuerte, y su progreso, limitado. Cuando Cell intentó golpearlo, voló y le asestó una patada en la nuca, haciendo volar trozos de carne antes de regenerarse con una cubierta de cristal. Las enormes manos de Cell lo atacaron una y otra vez, pero Gohan las esquivó con facilidad, elevándose hacia el cielo con los dedos en la sien. La acumulación fue rápida, con tanta potencia a su disposición que el crujido fue casi instantáneo. Su mano tembló bajo el peso, y con un rugido desató su ataque. No fue un simple rayo, ya que desató una descarga de rayos especial sobre Cell. Los rayos atravesaron todo su cuerpo, desgarrando cada articulación importante y varias partes de su pecho y cabeza. Rugió de dolor y cayó de rodillas, mientras se regeneraba a toda velocidad. Gohan descendió, serpenteando por el aire mientras ganaba impulso. Con los brazos apenas recuperados, los levantó sobre su nuca. La instintiva protección de la debilidad de un titán fue su último intento por desafiar el ataque de Gohan. Pero Gohan no lo atacó por la nuca. En cambio, en el último momento, se desvió, volando desde la nuca de Cell hacia su frente. Con un estallido de energía y velocidad, Gohan se abalanzó directamente sobre el pecho de Cell, donde su rayo había cortado el duro caparazón sin que Cell se diera cuenta. Gohan golpeó la carne sin parar, abriéndose paso hasta impactar directamente a Cell, al verdadero Cell. Los dos se arrancaron la nuca, y fragmentos de cristal cayeron al cielo junto con los restos de los dedos de Cell. Para su crédito, Cell se recuperó rápidamente, lanzando una serie de puñetazos hacia Gohan, que el Saiyajin espíritu esquivó. Una ráfaga de golpes impactó el pecho de Cell, y Gohan lo usó casi como práctica antes de asestarle un uppercut que le destrozó la mandíbula. El pie de Cell se elevó y se estrelló contra el pecho de Gohan, pateándolo con toda la fuerza que pudo.
El rugido que lanzó no era propio de él en absoluto. A pesar de haber sido forzado a abandonar su forma de titán, Cell seguía siendo exactamente el animal en el que su infusión de titán lo había convertido. Gritó mientras se exigía al máximo, desplegando todo su poder. Gohan respondió con un rugido similar, y todo el poder del Super Saiyan 2 cobró vida bajo el aura del Saiyan Espíritu. Su puño se hundió en el pecho de Cell, y otros dos le impactaron en la cara. Gohan lo derribó con fuerza, golpeándolo con una furia implacable. Aplastó a Cell contra el suelo, a través de las olas, y lo elevó hacia el cielo. Golpeó a Cell con todas sus fuerzas una y otra vez, hasta que lo pateó hacia los cielos, donde rebotó contra la barrera con un estruendo repugnante. El sonido que emitió fue un chapoteo repugnante, pero no lo suficientemente fuerte como para eclipsar el crujido resonante que hizo. La barrera comenzaba a romperse. Kamehameha. El ataque de Goku impactó a Ro, tirándolo al suelo mientras gritaba de dolor. Cada vez más enemigos se acercaban a él, intentando salvar a su Supremo Kai, pero Goku era demasiado rápido. Bloqueó el primer golpe y les propinó un codazo en la cara como represalia, antes de agarrar a la criatura por la pierna y lanzarla contra uno de sus compañeros. Vegeta se lanzó a la lucha, desatando una ráfaga de golpes brutales contra ambos, riendo con orgullo. Puede que su hijo viajero en el tiempo no compartiera su cruel entusiasmo, pero no dudó en desatar una ráfaga propia contra otro. La situación había cambiado. Con la forma Super Saiyan 2 de Goku mejorada por un multiplicador Kaioken multiplicado por 20, sus enemigos estaban firmemente contra las cuerdas. Cuando Goku lanzó una patada giratoria a la cabeza de otro, también sintió el cambio. Débilmente, muy débilmente, sintió el ki de Gohan una vez más. No fue suficiente para permitirle teletransportarse, pero sí para saber que estaba allí. Estaba allí, luchaba y ganaba. Gohan pensó para sí mismo, mientras el intenso poder de las formas Kaioken y Super Saiyan le permitía solo un breve instante de claridad mental para no perder el control. Ya casi llego, hijo. Ya casi llego. Creo en ti. Vamos, Gohan. Gana tu batalla, y yo ganaré la mía. Vamos, Gohan. Eren rugió de victoria al ver a Gohan golpear repetidamente a Cell. Cada puñetazo hacía al monstruo gritar de dolor, cada golpe lo dejaba sin aliento mientras Gohan lo golpeaba cada vez más cerca de la muerte. Gohan era más fuerte que nunca, más fuerte de lo que Eren jamás hubiera imaginado. Y Eren quería ayudarlo a ser aún más fuerte. Levantó sus manos, transmitiendo el poder adquirido directamente a Gohan. Con Gohan conectado a Ymir, y Eren compartiendo ese mismo camino, ambos estaban conectados directamente. La nueva forma espiritual de Gohan seguía absorbiendo poder de todo el mundo, una regeneración constante de cada partícula de poder que gastaba. A su lado, una exhausta Ymir hizo lo mismo, alzando las manos y cediendo su energía a Gohan. Pero no era solo su energía. Estaba conectada con los muertos vivientes, todos esos años desde que sus poderes se habían engendrado a sí mismos, y a cada eldiano que había muerto desde entonces. Cada hijo de Ymir, a lo largo del tiempo, entregó su energía al unísono, alimentándola con toda ella a Gohan. Su aura blanca brillaba con más fuerza, alimentándola cada vez más a medida que las corrientes temporales se alimentaban de él. Parecía incomprensible, pero Eren observó cómo Gohan se volvía aún más poderoso, y mientras lo veía golpear a Cell sin parar, comenzó a murmurar. «Vamos, Gohan». Mostraba los dientes en una sonrisa feroz y apretaba los puños mientras lo animaba. «Vamos, Gohan». Desde las orillas de la isla Paradis, el ejército eldiano observaba la lucha de su salvador. Las ondas de choque de cada golpe impactante se extendían por toda la isla, para alegría y júbilo de todos. Vieron cómo Cell aterrizaba, seguido por Gohan para continuar la paliza de la criatura, y vitorearon. Cell cargó contra Gohan, con una bola de energía acumulándose en su mano mientras se lanzaba hacia él. Con un solo movimiento de su mano, Gohan partió el rayo en dos, rompiéndolo y dejándolo explotar en el aire. Avanzando por la estela de la explosión, le aplastó las costillas a Cell con un rodillazo. «Ve, Gohan». El cántico había comenzado mientras observaban cómo su salvador dominaba la lucha. Venganza por los millones y millones de muertos que yacían a los pies de Cell. Venganza por los inocentes de Isla Paradis y por los refugiados de Liberio, puestos en peligro por el deseo de Cell de su entretenimiento enfermizo. Mientras veían a Gohan seguir golpeando a Cell, la personificación de la crueldad del mundo que los había mantenido atrapados tras los muros durante 100 años, que había convertido al mundo en un pueblo tan odioso y prejuicioso que clamaba justicia contra los inocentes, el cántico se hacía cada vez más fuerte. «Vamos, Gohan.
Vamos, Gohan. Vamos, Gohan. Petra los acompañó, aplaudiendo con todo su corazón mientras veía al hombre que amaba contraatacar en su nombre. En nombre de todos los inocentes perdidos, él contraatacó con venganza. Vamos, Gohan. Vamos, Gohan. Vamos, Gohan. Gritó, saltando y agitando las manos mientras observaba la pelea. Vamos, Gohan. El cántico era un grito de guerra en los oídos de Gohan, el latido de su corazón. Los oyó llamarlo, animándolo mientras asestaba golpe tras golpe a la criatura que se había atrevido a amenazar a su pueblo. A medida que su corazón latía con más fuerza, no era solo un grito de guerra, era su himno de victoria. Otro golpe envió a Cell volando hacia la tierra, seguido por Gohan. Aterrizó frente a la criatura, respiró hondo y su aura se acumuló antes de expulsarla. El destello de su aura hizo volar a Cell por los aires, impulsándolo hacia el agua. Cell intentó contraatacar, pero la acumulación de poder fue la única advertencia de Gohan antes de desatar una oleada de energía sobre él. Era enorme, envolvió todo el horizonte tras una ola de luz naranja que descendió no solo sobre él, sino sobre todo Paradis. Al acercarse el segundo amanecer, se estrelló contra la barrera de energía que Gohan erigió al instante. Con una mano contuvo la oleada de poder y con la otra conjuró una explosión propia. Lo lanzó por encima, elevándose por los cielos y estrellándolo justo en la espalda de Cell. Fue un reflejo perfecto de la primera vez que Gohan mató a Cell, cuando Vegeta lo distrajo, y el efecto fue el mismo. La onda de energía se desmoronó, el control de Cell se rompió cuando Gohan se lanzó a través de la explosión y directamente hacia Cell. Una mano desató una descarga de ráfagas de ki que atravesaban a Cell, mientras que la otra acumuló poder. El brillo dorado que floreció alrededor de su puño distorsionó el mundo circundante, mientras un arco iris de colores fluía por el aire siguiendo su rastro. Cuando golpeó a Cell, por un breve instante, fue como si la realidad misma se hubiera hecho añicos. Una luz cegadora, de formas que Gohan jamás habría imaginado, mientras el mundo se ondulaba y se doblaba ante sus ojos. El golpe detonó, destrozando a Cell a nivel molecular, lanzando metralla de carne por el cielo. La carne ardía, chisporroteando en el aire mientras trozos de ella se desintegraban bajo el ataque de Gohan. Mientras la explosión se desvanecía, Gohan esperó, y sus sentidos, al acecho, confirmaron lo que sospechaba. Solo quedaba una célula suya, que se regeneraba rápidamente. Respiraba. No jadeaba. De hecho, se sentía tan fresco y tranquilo como siempre, como si no estuviera en ninguna lucha. Mientras las células continuaban duplicándolo y regenerándolo, vio como la luz se desvanecía y el mundo se retorcía. Crepitaciones eléctricas preludiaban un estruendo en el aire y el rugido creciente de la regeneración de Cell. No era solo ira lo que hacía gritar a Cell. Estaba furioso, demente, incapaz de comprender la certeza de su muerte inminente. Pero estaba débil. Mucho más débil que Gohan, y tan increíblemente agotado por la batalla que apenas quedaba nada de él. Se abalanzó sobre Gohan sin miramientos, solo para que el puño de Gohan lo hundiera de nuevo en la tierra. Gohan lo siguió, con intenciones asesinas, golpeándolo una y otra vez. Sus puños brillaban con poder y quemaban a Cell al tocarlo. Era una técnica que había aprendido y desarrollado durante sus años en territorio titán, sobreviviendo sin armas. Infundir ki en un arma para fortalecerla lo suficiente como para matar titanes podía fácilmente transformarse en algo nuevo, lo que era ahora. Con cada puñetazo y patada, Gohan vertía su ki en Cell, quemando su esencia hasta la muerte. Cell se estrelló contra el suelo y rebotó en el aire. Gohan asestó una patada giratoria que lo lanzó por los aires. Juntó las manos, la explosión de energía se formó rápidamente y, con un giro para ganar impulso, la lanzó contra Cell. La explosión que detonó llegó desde el suelo hasta las nubes, y la onda expansiva se extendió por todo el planeta en un estruendo atronador. Pero Gohan también sabía que no era suficiente. Pudo sentir que comenzaba la regeneración, sintió su ubicación y se concentró. Cayó de rodillas, con las manos tirando hacia sus costados mientras cargaba su ataque. Kamehameha, lo sintió venir, la última táctica mortal de Cell. Slimes rezumantes saltaban de la tierra hacia él, para intentar cubrirlo y hacerlo desaparecer como lo había hecho antes. Pero Gohan ya estaba cansado antes, golpeado hasta el límite. Con el aura del espíritu Saiyan recargándolo, Gohan se sintió tan fresco como siempre. Los ataques se incineraron en su aura, quemándose hasta desaparecer a medida que vertía más poder en su ataque. La bola azul de energía cambió, volviéndose blanca mientras alimentaba la esencia de su aura del espíritu Saiyan en ella. Y entonces, se desató.
Cell apenas era torso y cabeza cuando la explosión se desató sobre él, perforando los cielos y desgarrando la realidad al impactarlo. Se expandió en un cono, engullendo a Cell entero mientras era lanzado contra la barrera. Mientras se consumía, la barrera se quebró aún más bajo la inmensa potencia del ataque. Célula a célula, fue incinerado, consumiéndose hasta su núcleo. Tuvo una última oportunidad para la claridad, un breve momento de reflexión. Ojalá hubiera hecho lo que Gohan le había ofrecido y hubiera huido. Cuando la barrera mágica se rompió, un estallido de vidrio en un reino más allá de la comprensión, Cell finalmente se extinguió para siempre. Hizo una pausa, con las manos en alto, al sentir a Cell morir y dejó que el Kamehameha se desvaneciera. Palpó profundamente, buscando cualquier resto de él. Pero no había nada. Se había ido, para siempre. Con un último suspiro, Gohan dejó caer las manos y rió de alegría. Finalmente se acabó. Goku sintió el momento en que la barrera se rompió. Gohan apareció de repente ante él, con su ki allí mismo, ardiendo brillante y libre, junto con todo un planeta de energía. Jadeó, sintiendo a su hijo una vez más, y no dudó ni un segundo antes de llevarse los dedos a la frente y desaparecer. Goku. Espéranos. Gritó Kaiosan al ver desaparecer al hombre. Gimió molesto y se giró hacia los demás, que lo miraban fijamente. ¿Qué hacemos ahora? La máquina seguirá funcionando, Kaiosan, lo tranquilizó Trunks, mientras comenzaba a acercarse. Vamos a ver a Gohan. ¿A dónde crees que vas? Las palabras de Ro eran arrastradas y débiles, mientras arrastraba su cuerpo ensangrentado y maltratado por la hierba. A su lado, el trío peligroso no pudo resistir, y uno de ellos se encogió ante la mirada de Vegeta. A pesar del lamentable desafío de su supremo Kai, ninguno de sus aprendices estaba dispuesto a enfrentarse a los guerreros Z. Yo soy un Kaio supremo. Tú necesitas escucharme, ¿de verdad? Se oyó una nueva voz, al notar repentinamente la llegada de dos nuevas figuras. Kaio-san se sobresaltó de repente, cayendo de rodillas al observarlas. Quien había hablado era sin duda un Kai, pero sorprendentemente ambos eran más bien bajos, con una apariencia menuda y de piel rosada, mientras que a su lado estaba Kai, un Kai bajo y regordete, de piel aceitunada. Porque, técnicamente hablando, no son súbditos de tu dominio, Ro. Pero lo que hay en tu dominio es esa anomalía que acabo de sentir. ¿Podrías explicarme? Kai. Yamcha lo empujó confuso. ¿Quién es? Ese es el Kaio supremo del tiempo, dijo, señalando a la mujer que había hablado. Bronoa. Y ese es Sidra, el dios de la destrucción del universo 9. Al aterrizar frente a Petra, Gohan sonrió con alivio y victoria. Todos lo miraron con expectación. ¿Se acabó? Preguntó ella con esperanza en los ojos. Él sonrió, inclinándose y abrazándola con fuerza. Se acabó. Ella se desplomó en sus brazos y suspiró aliviada. Él quería que ese momento durara para siempre. Cerró los ojos, olió su cabello y sintió su calor de nuevo. Pero el momento terminó cuando la sintió tensarse de repente. Rohan, ¿quién es ese? Lo tocó con urgencia y él se giró para ver una nueva figura detrás de él. Habían pasado tantos años, y aún así no había cambiado nada, aún con el mismo atuendo naranja y azul de siempre. Gohan miró con incredulidad a su padre, que estaba frente a él. Gohan. Papá. Capítulo 86. Reunidos. Gohan miró a su padre, paralizado por la incredulidad. Sus ojos le decían que era real, que su padre realmente estaba frente a él, pero no podía creerlo. Dio un paso vacilante hacia él, y eso fue suficiente para que su padre se lanzara repentinamente hacia él y lo abrazara. Su padre lo abrazó con fuerza, apretándolo tan fuerte que parecía que no lo soltaría nunca. Gohan dudó solo un instante más antes de devolverle el abrazo. Lo primero que notó fue el olor. Era el olor de su padre, ese familiar almizcle de sudor y ceniza, la quemazón de las ráfagas de ki. Antes, le había disgustado ese olor, el recordatorio de la constante concentración de su padre en el entrenamiento, pero no había nada más reconfortante en el mundo al inhalarlo profundamente. Papá, ¿de verdad eres tú? Yo. Su padre hizo una pausa, tragando aire con dificultad. Soy yo. ¿De verdad soy yo, Gohan? La pequeña afirmación casi hizo que sus piernas cedieran, solo para que el completo rejuvenecimiento de energía que le brindó la presencia de su padre lo hiciera arrojarse aún más fuerte al abrazo. Papá. Logró lanzar un grito de alegría antes de que las lágrimas comenzaran a fluir y su voz se viera ahogada por sollozos entrecortados. Su padre también lloró. Era la primera vez en su vida que lo veía llorar.
Su padre era tan fuerte, mucho más poderoso que cualquier desafío que hubiera tenido que enfrentar. Rara vez lo había visto enojado, y mucho menos tan disgustado. No podía imaginar cómo habría sido su vida en los años transcurridos desde que se fue. Su padre se apartó para mirarlo de arriba abajo, sonriendo radiante a pesar de las lágrimas. Gohan. Eres tan alto. Gohan se rió, su padre se rió, ambos encontraron hilaridad en el drástico cambio de Gohan a partir de los años pasados. Yo pasé por la pubertad. Han pasado 7 años, papá. Una repentina culpa se apoderó de su rostro, y Goku contuvo los sollozos de dolor que amenazaban con desbordarse. Lo sé, hijo. Lo siento mucho. Intenté atraparte, de verdad. Usamos las esferas del dragón cada vez que pudimos, te buscamos por todas partes. Había un Kaio que te retenía escondido en este planeta, y había una barrera y yo. Gohan abrazó a su padre una vez más, acallando las desesperadas disculpas y excusas del hombre. Está bien, papá, está bien. Sabía que no me dejarías. Esa barrera, la vi. No la entendía, no sabía si debía intentar romperla o no, aunque supongo que no importaba. No fui lo suficientemente fuerte hasta ahora, y supongo que ya se ha ido. No pude sentirte hasta que se rompió la barrera. Fue la bomba espiritual, ¿verdad? ¿Así lo hiciste? Asintió mientras hablaba. Sí, bueno, más o menos. Se giró hacia los demás, recordando justo ahora que estaba rodeado de otros. Fue gracias a ellos. El planeta no sobreviviría a la explosión de una bomba espiritual, así que la absorbí. ¿Cómo lo hicieron? ¿Les contaste, papá? No era él, dijo Mikasa, dando un paso al frente para presentarse entre la multitud. Su voz no es la misma que escuché. Era ese tal Kaio-sama. Mikasa vio que Gohan arqueaba las cejas de repente, pero volvió a hablar antes de que se distrajera. Gohan, ¿te importa presentármelo? Quienes mejor lo conocían ya lo habían descubierto, pero era una buena manera de encaminarlo. Avergonzado, Gohan balbuceó una respuesta. Chicos, este es Son Goku, mi papá. Goku les dedicó una sonrisa boba y lo saludó con la mano, sin reaccionar en absoluto a la sorpresa que recorrió a la multitud. Hola a todos. Supongo que ya conocen a Gohan. ¿Podrías decir eso? Petra rió entre dientes, dando un paso adelante mientras Gohan rápidamente tomaba su mano y la acercaba para las presentaciones. Ay, papá. Ella es Petra. Es mi novia. Petra, él es mi papá. Es un placer conocerte. Petra dio un paso adelante para estrecharle la mano, solo para ser abruptamente abrazada por Goku. Mi hijo tiene novia. Qué gusto conocerla, señorita Petra. Kiki te va a hacer muchísimas preguntas. Oye, Gohan, ¿alguien te ha explicado ya qué es el matrimonio? Para que lo sepas, no es comida. Gohan se resistió, ruborizándose mientras sus compañeros lo miraban confundidos. Quizás mencionó que su padre no era el hombre más culto, pero quizá omitió que eso era tan obvio. Sí, papá. Sé lo que es el matrimonio. Ejem. Se oyó otra voz, y Gohan se dio cuenta de que la multitud de soldados se había separado para dejar pasar a la reina Historia, Ymir, Pixis y Erwin. Aunque ya no estaba en su forma de titán, Historia vestía predominantemente su ropa más práctica, aunque un ayudante la vestía con un atuendo más regio mientras los miraba con una sonrisa. No creo que hayas terminado con todas las presentaciones, Gohan. Sí. Su vergüenza no hacía más que aumentar al darse cuenta de la cantidad de miradas expectantes que lo observaban. Papá, estos son algunos soldados del ejército eliano. Permítanme presentarles al comandante Erwin Smith, a la Premier Pixis, a su Alteza Real la Reina Historia Reis y a su esposa Ymir. Vaya. ¿Cuánta gente? Su padre no tenía ni idea. Aún quedaban muchos compañeros que no había presentado, aunque les envió un breve mensaje telepático diciéndoles que los presentaría más tarde. Su distracción momentánea le impidió impedir que su padre se acercara directamente a la Reina Historia y le estrechara la mano. Mucho gusto, Historia. ¿Una reina? Nosotros también tenemos un rey, pero es un perro, así que no sé si es lo mismo. ¿Ustedes también tienen perros aquí? Me sorprende verlos a todos con aspecto humano. La mayoría de los extraterrestres que he visto no parecen humanos, excepto los Saiyajin, supongo. Si la repentina presentación de Goku ante su Alteza Real tomó por sorpresa al séquito de la reina, su discurso lo dejó completamente desorientado. Por suerte, Historia se rió con él, desviando con un gesto las miradas preocupadas de su equipo de seguridad. Un placer conocerlo también, señor. Son. Gohan nos ha contado mucho sobre usted, y debo decir que ha criado a un niño maravilloso.
Ha salvado nuestro mundo muchísimas veces y a innumerables personas. Debe estar muy orgulloso. Goku se volvió hacia Gohan con una sonrisa orgullosa. Lo soy, de verdad lo soy. Gracias, papá. Gohan se sonrojó y se frotó la nuca con torpeza, antes de darse cuenta de algo. Oye, papá. ¿Cómo llegaste? ¿Cómo me encontraste? Oh, bueno, acabo de usar no, los dejé a todos atrás. El pánico repentino de Goku habría sido hilarante si Gohan no hubiera estado en combate tan recientemente y todavía algo nervioso. El crepitar de la electricidad y la distorsión del aire hicieron que su aura se encendiera al girarse y ver una máquina aparecer de repente a poca distancia, en el suelo. Ladeó la cabeza al reconocerla al ver lo parecida que era a la antigua máquina del tiempo de Trunks. Mientras abría la boca para preguntar, la puerta se abrió de repente y Gohan fue derribado por Piccolo. El Namekiano salió volando y lo abrazó. Kakaroto, idiota. Te fuiste sin nosotros, se quejó Vegeta, saliendo de la máquina con un puchero, seguido por un grupo de caras conocidas. Lo siento, chicos. Me puse un poco nervioso, admitió Goku, frotándose la nuca con una risa que fue interrumpida por un grito. ¿Qué demonios es esa cosa? Gohan no reconoció al soldado que había gritado, pero rápidamente reconoció que el dedo apuntaba a Piccolo y suspiró porque sabía que realmente necesitaba hacer algunas presentaciones más. Eren observó la escena desarrollarse con un suspiro de alivio. Un final feliz. No lo creí posible, sabía que las cosas no habían terminado, y ciertamente no era feliz para todos. Pero al ver a Gohan reunirse con su padre y amigos, se sintió más que contagioso por su optimismo y alegría. Sonriendo, se giró para mirar a Ymir, quien también observaba la escena con una lágrima rodando por su mejilla. Entonces, ¿qué me pasa ahora? La aparición de Eren en su reino fue una anomalía, solo posible gracias a la intervención de Ymir. Decidió que ahora iría al más allá, fuera lo que fuera. Bueno, aún no lo he decidido, jovencito, dijo una nueva voz, pero pensaré en algo. Eren nunca pensó que vería a Ymir desprevenida, pero él también se sorprendió al ver a una mujer menuda y rosada caminando hacia ellos. Lucía una sonrisa cálida y amigable, pero su ropa y apariencia eran tan inconfundiblemente extrañas que lo tranquilizaron poco. Disculpen si los sobresalto, me llamo Zoronoa y soy la Kaiosama del tiempo. Aunque lo dijo sin altivez, había una contundencia invisible, pero no inadvertida, en sus palabras. Gohan había explicado brevemente lo que sabía de los dioses de su mundo, y aunque su nombre no les sonaba, era evidente que pertenecía al mismo grupo. Debería haber venido a verla mucho antes, señorita Ymir, pero, por desgracia, el Kaiosama de este universo estaba haciendo algo que no debía. A pesar de su diminuto tamaño, le habló a Ymir con tono maternal mientras caminaba hacia ella y posó una mano tierna sobre el hombro de la madre titán. Lo siento, Ymir, debería haber llegado antes. Esbozó una sonrisa de disculpa, antes de inflar el pecho y enderezarse con las manos en las caderas. Pero ya estoy aquí. Así que, si quieres venir conmigo, puedo explicarte todo lo que ha estado pasando. Pero primero, creo que te toca un baño, señorita. Luego, quizás un poco de pudín y una buena siesta, ¿qué te parece? Ymir claramente no podía decir nada. No solo por su silencio general, sino por la conmoción que le causaba lo que le decían. Aunque no estaba menos perdido que ella, Eren dio un paso al frente para hacer la pregunta candente en su nombre. Disculpe, señorita Zoronoa. Sí, Eren. Él superó la ansiedad de que ella supiera su nombre cuando ninguno de los dos se había presentado. Debía de ser parte de sus poderes divinos. Supongo que debo preguntar, ¿por qué? Al principio parecía confundida, pero pronto comprendió por qué ambos parecían tan ansiosos. Supongo que debería haberlo explicado primero. Soy el Kai Supremo del tiempo, y mi responsabilidad es mantener el orden en el flujo del tiempo y asegurar que la realidad se mantenga a salvo. No importa la línea temporal, la vigilo. Pero a veces, hay algunas anomalías que interfieren con ese flujo temporal. A veces es un joven que emprende un viaje en el tiempo para salvar su mundo, otras veces es un ser como el joven Ymir. Se giró para mirarla directamente. Esos poderes que tienes, la capacidad de ver y cambiar las líneas temporales, bueno, no están destinados a suceder. El Kai Supremo de este universo pensó que podría controlarte conteniéndote en este mundo, pero es un trabajo terrible. Quiero traerte conmigo, de vuelta a mi mundo. Te enseñaré a controlar mejor tus poderes y te mantendremos a ti y a las demás líneas temporales a salvo. Sé que solo eres una inocente en todo esto, así que solo quiero mantenerte a salvo. Ymir retrocedió.
No le temía a Zronoa, sino a su bondad. 2 veces en tan poco tiempo, Ymir había pasado de vivir una vida de esclavitud y abuso a ser tratada con amor y bondad incondicionales. No sabía cómo reaccionar, y por un tiempo no lo hizo. Afortunadamente, en parte de su rol como Kaiosama suprema del tiempo, Zronoa era un ser de increíble paciencia, así que esperó con una sonrisa tranquila y relajada. Mientras el silencio se prolongaba, Eren dio un paso adelante. Entonces, ¿qué me pasa? Zronoa le sonrió. Si la ligera interrupción le molestó, no lo demostró. Jovencito, trasciende al más allá. Al verdadero más allá. Tú y casi 2000 años de almas perdidas. Desde que la joven Ymir obtuvo sus poderes, todas las almas que deberían haber trascendido de este mundo han quedado atrapadas aquí, tú incluido. Ahora mismo, todas las almas están pasando para ser juzgadas y enviadas al cielo o al infierno. Cuando lo desees, tú también lo harás. Dudó. De repente, sus palabras comprendieron la irrevocabilidad que no había percibido antes. Desde que había hablado de su plan con Mikasa, había sido consciente de su inminente muerte, pero que le dijeran que pronto abandonaría su mundo y entraría de lleno en el más allá, era algo extraordinario. Tras respirar hondo, por fin volvió a hablar. No antes de Ymir. Los dos eldianos se miraron, Eren con certeza, mientras que Ymir le devolvió la mirada con incredulidad. No la dejaré sola, no hasta que esté lista. Apartó la mirada y volvió a guardar silencio durante varios minutos. Ahora, tanto Eren como el Kaiosama esperaron con paciencia antes de que Ymir finalmente diera un paso al frente. Caminó hacia el Kaiosama y, con vacilación, tomó la mano que le ofrecía Zronoa. Una luz blanca brillante comenzó a llenar su mundo etéreo, y aunque duró un instante, Eren comprendió lo que era. El desmantelamiento total del reino y de los poderes de los Titán. Al ser arrebatados a él e Ymir de su mundo, la conexión entre el reino y el planeta se cortó. Las consecuencias serían instantáneas, lo sabía. Se acabaron los poderes de los Titán para nadie, eldiano o no. Pero mientras la luz blanca lo consumía a él y a todo lo que veía, solo podía sentir una sensación de paz. Paz, y una pregunta curiosa. ¿Volvería a ver a su padre? Las explicaciones y presentaciones de los guerreros Z tomaron tiempo. Mucho, de hecho. Finalmente regresaron al palacio, recorriendo la ciudad y los vítores de la gente, celebrando su victoria y el regreso de su salvador. Goku y los demás observaron la escena con orgullo por Gohan, viéndolo recibir el reconocimiento que merecía como un verdadero héroe. Pero Gohan vio más. Vio el mundo que Eren le había mostrado, aquel desolado por el odio, la intolerancia y el rencor, destrozado. Codo con codo, Marley y Eldian lo vitorearon a él y al tren en el que viajaban. Estaba a la vista de todos, junto a la reina Historia y el general Calvi. Las tensiones no habían terminado, y la historia no había sido olvidada. Había mucho derramamiento de sangre e injusticias que debían ser castigadas. Pero vio la oportunidad de reconectar, vio con certeza que este mundo tenía un futuro de nuevo. Y todo fue gracias a Eren. El hombre había visto lo que le depararía el mundo. Había existido un mundo donde vivió, donde pudo pasar el resto de su vida en paz. Pero también, un mundo donde, al final, se separaron. Sin embargo, Eren no lo aceptó y pagó el sacrificio máximo por sus creencias. Viajó en tren de regreso al palacio, pensativo. Él tampoco podía dejar el mundo como estaba. Había mucho por hacer. Naciones que reunificar, ciudades que reconstruir y, si se salía con la suya, vidas que recuperar. Con el regreso de sus padres, la promesa y la posibilidad de recibir ayuda de las esferas del dragón los acompañaron. Pero necesitaba considerar qué desearía. Las opciones le daban vueltas en la cabeza, pero no dijo nada hasta que todos llegaron al palacio. ¡Guau! Silbó Goku mientras paseaba por los jardines, admirando las vistas y la decoración. Este lugar es precioso. Y grande también. Creo que es incluso más grande que la casa de Bulma. ¿Qué demonios? Ladró Vegeta, con el orgullo por la casa familiar de su esposa amenazado. Yamcha resopló, pero Vegeta lo silenció al instante con su mirada fulminante. Odio decirlo, papá, pero tiene razón. Esto es más grande, admitió Trunks, mirando el palacio con admiración y sin ninguna vergüenza. Vegeta solo gruñó, murmurando en voz baja que la corporación Cápsula era de mucha mejor calidad que esas simples piedras y pintura. Aunque sintió el impulso de sonreír, Gohan permaneció serio mientras se giraba para encararlos a todos. Antes de empezar, tengo que preguntar, ¿alguien le ha contado algo a la señora Jaeger sobre Eren? Aunque los guerreros Z no lo entendían, Mikasa bajó la cabeza, avergonzada y dolida. Ella lo sabe.
Se transmitió un mensaje antes de que volviéramos a Isla Paradis. Aún no la he visto, no sé si podré. Por supuesto, Mikasa aún sentía mucha culpa, pues sabía que el plan de Eren implicaba su muerte. En su mente, había matado al hijo de la mujer que la había criado, una traición que jamás podría enmendar. Pero Gohan sabía cómo hacerlo. ¿Podemos enviar a alguien a buscarla? Tengo un plan para traer de vuelta a Eren. No solo a él, sino a todos los que hemos perdido. ¿Qué? El arrebato del general Calvi atrajo muchas miradas, aunque no pareció molestarle en absoluto. ¿De qué demonios hablas? No puedes resucitar a los muertos. Por supuesto que puedes, Dragon Ball Goku habló como si fuera lo más obvio del mundo y se sorprendió cuando el general Calvi pareció estar aún más perdido. ¿Los dragones qué? Kakaroto, idiota, no todos los planetas tienen esferas de dragón, ¿recuerdas? Fue la razón principal por la que Nappa y yo vinimos a la Tierra. Puede que Vegeta disfrutara insultando a Goku, pero la molestia del hombre ante su constante estupidez era realmente irritante. ¿En serio? Pero son tan prácticos. Piccolo habló antes de que Vegeta se enfadara lo suficiente como para golpearlo. Las esferas del dragón son orbes mágicos. Reúnelas y podrás pedir un deseo. Por ejemplo, desear que vuelvan todos los que Cell mató. Bien, gracias, señor extraterrestre. Como era el menos experimentado con cualquier cosa fuera de lo común, las conversaciones sobre Ki, universos alternativos, magia, extraterrestres y dioses habían sido una introducción bastante difícil para él. ¿O no? Goku saltó con la mano en el aire. Además, Dende los modificó para que ahora podamos pedir 2 deseos. Pero dependiendo de los deseos, cambia el tiempo que tardamos en usarlos de nuevo. 2 deseos, 1 año de recarga, les aclaró Piccolo. Pueden arreglar el planeta y resucitar a los que Cell mató. Lo hacemos, quizás sea demasiado, pero funciona. Es un buen plan, admitió Gohan, antes de añadir con vacilación. Para empezar, al menos. Los ojos confundidos lo miraron, y respiró hondo antes de continuar con el discurso que había estado preparando mentalmente. Quiero hacer más que simplemente reparar el daño de Cell. Este mundo, papá, Piccolo, no saben cómo es aquí. Hay tanto derramamiento de sangre y odio. Quiero deshacerlo todo. Quiero traer de vuelta a todos, no solo a Cell, sino a todos los que murieron por culpa de los titanes. Gohan, los titanes llevan más de 1000 años entre nosotros. Nuestros registros datan de casi 2, no puedes traer de vuelta a tanta gente, dijo el general Calvi, apenas comprendiendo el alcance de lo que estaba diciendo. No habría suficiente espacio en el planeta. Y mucho menos, ¿cómo los alimentarías a todos? Tiene razón, Gohan, continuó la reina Historia, mientras analizaba mentalmente la logística. Sería un caos. La comida no duraría ni un día, y mucho menos sería sostenible. No habría refugio, ni orden, y las enfermedades se propagarían sin control. Entonces, los últimos 100 años, al menos, insistió Gohan. Desde el fin del Imperio Eldiano, cuando se formó la Isla Paradis. Nos hemos afianzado en la memoria de quienes aún viven, pero no se trata solo de reparar el daño de los últimos años, sino de corregir los errores. Injusticias generacionales y dar a todos la oportunidad de mejorar las cosas. 100 años de odio, Gohan, corrigió Erwin, con la mirada cansada al imaginar los desafíos que les aguardaban. 100 años de gente que solo ha conocido a los eldianos como monstruos. No sabrán lo que hiciste por ellos, lo que ha cambiado. Las heridas del Imperio Eldiano estarán frescas y abiertas. Se lo diremos. Para sorpresa de Gohan, el general Calvi fue quien habló, mirándolo con creciente asombro ante las posibilidades. Todos los marleyanos sabrían lo que hiciste por ellos. La verdad de lo que pasó y lo que hicimos. No pienso permitir que se ignoren nuestros pecados, y no permitiré que los viejos agravios continúen. Dijiste que traerías de vuelta a todos, no solo a los eldianos, ¿verdad? Yo, hace 10 años, tuve un hijo de solo 2 años. Se ahogó en un río, ¿puedes traerlo de vuelta? Gohan asintió. Puedo. Lo haré, a él y a los seres queridos de todos los demás. Miró a su alrededor, a cada uno de sus amigos y camaradas. Eren y su padre, Mikasa, tus padres también. Konie. Levi. Los que murieron contra Cell y en la guerra civil. Todos los que perdimos en la 104A. Todos los que murieron en Shiganshina, y antes, intentando abrirse camino entre los titanes. Todos los que fueron sacrificados para evitar la superpoblación. Se giró hacia Historia. Frieda también. Estamos convencidos, Gohan, afirmó Pixis, aunque con cautela, pero el inmenso potencial no elimina los problemas que enfrentaremos.
Refugio, organización, comida, aún estamos ante un auge poblacional de miles de millones. Tienes razón. Gohan, por supuesto, sabía lo titánica que sería su tarea. Pero sé cómo podemos prepararnos. Tendremos que crear un nuevo Consejo Mundial para unirnos de una vez por todas. Y para conseguir recursos, creo que Bulma estaría encantada de ayudar, ¿verdad? Aunque su pregunta iba dirigida a los guerreros Z en general, fue Krillin quien respondió. Vegeta no había prestado atención a los detalles de los recursos de su esposa, y Trunks, al parecer, estaba demasiado desconectado de la situación desde su mundo futuro. Es la persona más rica y poderosa del mundo. Puede que le lleve tiempo, pero no hay nada que no pueda hacer. Gohan sonrió antes de volverse hacia la reina y los funcionarios a su lado. Entonces creo que será mejor que vayamos a visitarla. La máquina del tiempo tiene espacio suficiente para que viajemos un grupo. Vamos a buscar a la señora Jaeger y a Anes y los traemos con nosotros. No pudo evitar la emoción que se le acumulaba en la voz al hablar, casi vibrando en el acto. Puedo mostrarles mi hogar. Les daré tecnología médica, los recursos que necesitamos, ciencia e información avanzadas, y podré volver a ver a Maná. Por fin podré ver a Maná. Capítulo 87. Cruzando el umbral. El primer toque a la puerta anunció el regreso de Gohan. El reencuentro entre la señora Jaeger y su hijo adoptivo fue, cuanto menos, emotivo. 2 hijos se habían ido, uno había regresado y una hija se culpaba de la muerte de uno. Las conversaciones fueron largas, se derramaron muchas lágrimas y se ofrecieron y aceptaron disculpas. Le había costado mucho enterarse de la muerte de su hijo. Carla, en su día, se había preparado para la posibilidad de su muerte, para que en su lucha contra los titanes algún día lo perdieran. Pero esa batalla parecía ganada hacía 2 años, y con la increíble fuerza de Gohan, había asegurado la paz para su nación por la eternidad. La noticia del peligro que representaba Cell no le había llegado a tiempo antes de la noticia de la muerte de Eren junto con la de Gohan. Fue una pérdida que la hirió profundamente, tanto que Anes temió perder al bebé, pero perseveró y le tranquilizó la buena salud del bebé. Cuando Gohan regresó de entre los muertos, no pudo comprenderlo, pero verlo en persona fue una gran oleada de consuelo. Pero Eren seguía desaparecido, y a pesar de la promesa de Gohan, el dolor no había disminuido. Cuando Mikasa le contó lo sucedido, el plan de Eren y su participación, la joven claramente esperaba odio e ira. Carla lo sintió, de verdad. Pero no por Mikasa. Su ira y odio hacia ese ser conocido como Cell nunca habían sido tan fuertes, y había estado muy agradecida de que Gohan lo hubiera matado para siempre. Pero por Mikasa, solo sentía un dolor compartido. Su hijo había muerto, y su hija lo sabía. Pero había sido su hijo quien había elegido poner el mundo y el futuro por encima de todo, incluso de sí mismo. Nunca había sentido tanto dolor por el orgullo. Señora Jaeger, cuando regresemos a mi mundo, quiero que nos acompañe. Podemos llevarla con Dende. Es un amigo y puede curarle las piernas. Las palabras de Gohan estaban llenas de esperanza, y Carla no pudo ocultar la rapidez con la que tocó sus piernas. Aún las sentía, los nervios estaban intactos, pero su incapacidad había formado parte de su vida durante tanto tiempo que casi había olvidado lo que era caminar por su casa, en lugar de estar atrapada en su silla. A Anes le gustaba ayudar a veces, alzarla en brazos y llevarla de un lado a otro. Esos momentos eran dulces, románticos, pero dolorosos, y solo podía soportar la alegría de su altura original por un breve período antes de que necesitara que la bajaran de nuevo. Me gustaría eso, Gohan. Y también me gustaría ver a tu madre y decirle lo orgullosa que debe estar del hijo que crió. Ella le tomó el rostro entre las manos, y él se sonrojó ante el elogio. Qué chico tan dulce era, sin importar lo que lograra, siempre era tan humilde. Volvió la mirada hacia el padre del hombre, quien los miraba con orgullo y profunda vergüenza. A su lado estaba el hombre verde, uno que les había dado un buen susto al verlo, pero a quien Gohan identificó rápidamente como Piccolo. Tú también debes estar muy orgulloso de tu hijo, ¿eh? Lo soy. Lo soy, lo dijo rápidamente, casi corriendo para tranquilizar a su hijo antes de que la vergüenza volviera a apoderarse de su voz. Solo, gracias por cuidar de mi hijo. No hay nada que pueda hacer para compensarte. No habría necesidad de ningún pago, y Gohan ya ha hecho por nosotros mucho más de lo que jamás imaginé. Soy madre, tú eres padre, esto es simplemente lo que hacemos. Aunque las palabras pretendían ser tranquilizadoras, Carla no pudo pasar por alto el dolor en su rostro ni la ira que el hombre verde le dirigía.
Su fachada parecía resquebrajarse, y dio un paso hacia su hijo. No creo ser un buen padre. Gohan, sé que no hemos tenido mucha oportunidad de hablar de lo que pasó, pero Cell, la pelea. Lo siento mucho. No debí haberte enviado a esa pelea. Era mi responsabilidad, y si no lo hubiera hecho, tú, no te habrías alejado de nosotros durante todo este tiempo. Lo siento mucho, yo. Está bien, papá. Sus palabras lo sorprendieron, y volvió a hablar, interrumpiendo el repentino aumento de ira cuando Piccolo empezó a ladrar. Gohan, de verdad, Piccolo, no pasa nada. Sé lo que intentabas hacer, prepararme para lo que necesitaba ser. Lamento no haber sido responsable con mi poder en ese momento. No, Gohan. Su padre insistió, aunque Gohan parecía querer continuar. Estuvo mal de mi parte. Por muy fuerte que fueras, eras un niño. Mi hijo. Cell era mi responsabilidad, y no debía haberte empujado. No debería haberte enviado aquí. Necesitaba estar. Esta gente, este mundo, me necesitaba aquí para salvarlos. Sé que los años han sido duros para ti, papá. No ha pasado un día sin que los haya extrañado. Pero a pesar de todo, han pasado cosas buenas. No es que crea que haya algo que perdonar, papá, pero te perdono. Pase lo que pase, mi presencia ha salvado vidas. Y salvaremos muchas más cuando traigamos las esferas del dragón. Su padre se atragantó, conteniendo las lágrimas mientras Gohan lo abrazaba. Piccolo observaba inseguro, con los sentimientos aún muy nublados. Había pasado 7 años odiando a Goku por lo que había hecho, y a pesar de que Gohan admitiera su perdón y comprensión, Piccolo sabía que pasaría mucho tiempo antes de que pudiera liberarse de la ira que albergaba. Pero cuando Gohan extendió la mano y lo abrazó también, no se resistió, abrazándolo con fuerza, sintiendo la seguridad de su presencia. Gohan estaba aquí. Era real. Estaba a salvo. ¿Vamos a quedarnos abrazados todo el día o nos vamos? Ver todo esto me da ganas de vomitar, gruñó Vegeta, aunque había una alegría en su expresión que no podía ocultar. Gohan sonrió con sorna al verlo, y la alegría desapareció rápidamente. En lugar de esperar a que Vegeta se quejara más, Gohan empezó a animar a todos a moverse. La señora Jaeger y Anes los acompañarían, y con la cantidad de gente que probablemente traerían, la máquina iba a estar bastante apretada. Pero Gohan tenía claro a quién quería que viniera. La señora Jaeger, Anes y Mikasa, por supuesto, irían con él. Estaba deseando presentarle a su madre a su familia, que parecía adoptiva. Petra también, su madre, tendría muchísimas preguntas para su primera novia. La reina Historia e Ymir vendrían, en parte para organizar los suministros necesarios, pero también como medida política, ya que probablemente se reuniría con el rey Furry. 6 personas más harían el viaje muy apretado, y por mucho que lo deseara, no podía llevar a sus otros compañeros. Armin, Jin, Sasa, Mina, había tantos nombres de personas con las que deseaba compartir su mundo, pero, por desgracia, las restricciones se lo impidieron. Tanto Erwin como Pixis también habrían aportado información muy pertinente, pero tendrían que quedarse y coordinarse con las labores de socorro global junto con el general Calvi. Aunque las comunicaciones seguían siendo limitadas, los informes actuales indicaban que ahora era el miembro de mayor rango que quedaba en el ejército y tendría que asumir el mando total de todo lo que quedaba. Es una pena, realmente, pero, por supuesto, es comprensible. Al menos tuvo la oportunidad de echar un vistazo a su tecnología mientras observaba la máquina del tiempo junto con una multitud de otros funcionarios de alto rango, mirando muchos de los botones y diales con asombro mientras Trunks explicaba cómo funcionaba la máquina junto con los 2 androides. Entonces, ¿ustedes 2 están hechos de metal?, preguntó Pixis, haciendo un admirable trabajo al intentar indagar sutilmente sobre sus orígenes. Un veterano de metal y carne, respondió 17, mientras 18 hablaba con su esposo mientras se preparaban para irse. ¿Sabes cómo funciona un esqueleto? ¿Órganos? Imagínatelos, pero algunos son de metal. Técnicamente somos cyborgs, no androides, pero el nombre se nos quedó grabado. Fascinante. Se volvió hacia Erwin con asombro compartido. Me temo que soy demasiado mayor para saber siquiera la mitad de las preguntas que debería hacer. Si Hanji estuviera aquí, seguro que lo sabría. Lo haría, coincidió Erwin. Pero si lo que dijo Gohan es cierto, pronto regresará, junto con todos los que hemos perdido. Pixis permaneció en silencio mientras miraba a Erwin, considerando sus palabras. ¿Cuántos crees que recordarás? ¿Los que perdí? Pixis asintió. Erwin suspiró, pensándolo profundamente y recordando todos los años que había comandado personalmente a los Scouts. No lo sé.
Cuando empecé, juré que recordaría a cada uno de los que murieron. No podría mantenerlos con vida, lo sabía, pero pensé que al menos podría recordarlos. Pero, eran demasiados. Los nombres, las caras, todo se me difuminaba en la mente. Tengo una lista en mi oficina. A veces la leo. En esos momentos sí lo recuerdo, pero otros, Pixies gruñó, entendiendo. Estoy seguro de que existía un registro similar en algún lugar de la guarnición. Nunca presté la atención que debía, no a la gente en sí. Solo cifras en papel y una causa de muerte. Durante tanto tiempo, todo fue tan predecible. Muertos por criminales, suicidios, accidentes de entrenamiento, enfermedades, luego llegaron Shigansina, Trost y Ragako. Que Titán matara soldados de la guarnición era algo inaudito, tuvimos tantos años de paz. Entonces, las cifras eran incontables. Pero hay algunos que recuerdo, aquellos en quienes confié y conocí bien, tantos a los que llamé amigos. Volver a verlos, no sé si podría creerlo. Todo parece imposible, demasiado bueno para ser verdad. Pero es Gohan. Si alguien pudiera hacerlo, sería él. Los dos oficiales vieron al hombre en cuestión acercarse a ellos. Estaba rodeado de un séquito de diversas figuras. La que más destacaba entre ellas era, por supuesto, el gran alienígena verde, aunque el Tien de 3 ojos atraía mucha atención por la misma razón. La mejor vestida, con diferencia, era, sin duda, la propia reina. Erwin y Pixies hicieron una reverencia al verla acercarse, levantando la cabeza solo tras su reconocimiento. A su lado estaba, como siempre, su siempre vigilante esposa, vestida con la sutileza que permitían los atuendos reales. Erwin jamás habría imaginado semejante escena cuando las vio por primera vez en la ceremonia de incorporación a los exploradores, pero en los años transcurridos desde su ascenso al trono, nunca dudó de su capacidad de liderazgo. Le había costado entrenamiento, pero Historia Reis había demostrado ser una mujer de acero y tenacidad en todo, incluida su preparación para viajar. La máquina en sí misma intimidaba bastante a muchos, y su diseño futurista, que no podían comprender, desconcertaba incluso a la reina, quien ocultaba bien sus grandes ojos mientras la observaba. La tranquilidad llegó en forma de Gohan y su casi impaciencia por entrar y mirar a su alrededor, saltando con una emoción tan tranquilizadora como adorable. A veces costaba recordarlo, pero Gohan era, en muchos aspectos, muy joven. Petra, tienes que ver esto. La máquina del tiempo se ha expandido mediante una cámara centrífuga. Ya no rodea la nave, sino que proyecta un campo desde dentro. Es increíble. Petra asintió aturdida. Las palabras eran jerga simple para ella, pero podía asumir que era algo importante, y el llamado Trunks sonrió con orgullo ante la alegría de Gohan. Lo observó, considerando todo lo que sabía de él. A pesar de que parecía uno de los compañeros más normales de Gohan, seguía pareciendo extraño. Cabello azul, casi morado, un alienígena mestizo como Gohan, y un viajero del tiempo del futuro para colmo. Si no fuera por el alienígena que estaba cerca, habría pensado que era una de las personas más extrañas de las que había oído hablar. No es que pareciera molestar a ninguna de sus fanáticas, ya que el viajero del tiempo se había convertido inmediatamente en una fuente de fascinación entre gran parte de la población femenina. No le llamaba la atención como a las otras chicas por razones obvias, pero incluso si le hubiera importado, habría sido imposible no estar pendiente de la intensa mirada que la tenía fija. Piccolo podía estar callado, pero su mirada era casi ensordecedora. Sabía lo que hacía, y había visto ese tipo de mirada muchas veces a lo largo de su carrera, de quienes dudaban de su fuerza para el puesto que ocupaba. Él la estaba evaluando. Entonces, por fin habló con voz ronca, pero ella se negó a dejarse intimidar. Tú y Gohan son pareja. Sí. ¿Todo este tiempo has sido bueno con él? ¿Nunca le has hecho daño? Vaya, había oído a sus padres criticar duramente a sus antiguos novios, pero esto era ridículo. No, nunca le hagas daño. ¿Nunca lo hará? Se giró hacia él, entrecerrando los ojos mientras su humor empeoraba. Nunca. ¿Tienes algún problema? Sé que Gohan significa mucho para ti, pero también significa mucho para mí. Y te guste o no, él me eligió. Si tienes algún problema con eso, tendrás que aceptarlo. ¿Ah, sí? ¿Y qué harás si no acepto eso? Él se cernía sobre ella, y la sombra que proyectaba la hizo tragar saliva. Era más grande que ella, más fuerte que ella, y tenía una vena protectora más grande que las antiguas murallas. Haré que lo aceptes. Su desafío lo hizo reír, una carcajada que retumbó en lo más profundo de su ser y la hizo reír nerviosamente. Sin embargo, su alegría parecía genuina, y le dio una palmada en el hombro.
Tienes agallas, chica. Eso es bueno, las vas a necesitar cuando conozcas a Kitty. Ah. La había estado poniendo a prueba para el interrogatorio de verdad, lo cual no era muy tranquilizador. Otra mano amiga le dio una palmada en el hombro, y ella se giró para ver a su padre sonriéndole con una sonrisa amable. No te preocupes, Petra, Kiki te va a adorar. Gohan había descrito a su padre como el hombre más fuerte y optimista que había conocido, y ella empezó a creerlo rápidamente mientras la ayudaba a subir a bordo. Saludó por última vez a su familia, sus padres entre la multitud, tras despedirse. Su encuentro con Goku había sido interesante. Era evidente que ninguno de los dos esperaba que el padre de un salvador del mundo pareciera tan incansablemente amable y lleno de una maravilla casi infantil. Aún no partirían, Historia tenía que dar un discurso de despedida a su gente, prometiendo regresar con provisiones a su debido tiempo. Esto le dio tiempo de sobra para sentarse junto a Gohan, quien le ofreció la mano con una sonrisa. Esta pudo haber sido una aventura única para ella, pero su entusiasmo la tranquilizó rápidamente, al igual que los saludos amistosos de sus compañeros. Hubo un breve descanso para ponerse al día con conocidos de Gohan, especialmente con los hombres de metal llamados 17 y 18, a quienes pareció sorprenderle su presencia. Hizo caso omiso de las palabras, simplemente disfrutando de la atmósfera. Era una paz que no había experimentado en mucho tiempo, pero Gohan parecía estar realmente en casa, solo por un instante. Sin el peso invisible de cargar con el futuro del pueblo eldiano. Solo una serena esperanza en el futuro. Cuando Historia entró con su esposa y la puerta se cerró tras ellos, hubo un sutil cambio en la atmósfera. Contuvieron la respiración al saber lo que les esperaba, el viaje de regreso a casa. Los de la nave miraban a Historia como si fuera una persona cualquiera, un rasgo que solo había visto en Gohan. Todos en su mundo sabían que Historia era una reina, algo digno de mención. La sorprendente excepción a todo esto era Vegeta, el hombre gruñón que parecía no tener ni una palabra agradable que decir en todo su vocabulario y que constantemente los menospreciaba a todos. Incluso al que aparentemente era su hijo viajero en el tiempo. Pero no hacía lo mismo con Historia. Había un respeto a regañadientes por ella, y ella supuso que debía haber sido de un miembro de la realeza a otro. Aún así, ella esperaba que un aparente príncipe vistiera algo más ostentoso que ropa de entrenamiento. ¿Están todos sentados? Se oyó un gruñido de respuesta a la pregunta de 17, aunque la señora Haiger parecía algo incómoda en su asiento, frotándose las piernas para intentar aliviar el dolor. Bueno, entonces, por favor mantengan las manos y los pies dentro del vehículo en todo momento, coloquen sus bandejas en alto, relájense y disfruten del viaje. 18 puso los ojos en blanco ante las palabras de sus hermanos, entendiendo por qué los recién llegados parecían confundidos. Es una referencia. Aviones, montañas rusas, cosas que ustedes no sabrían. Todavía no. ¿Quién sabe, quizás podamos enseñárselo? He oído que en Sun City han abierto un nuevo parque temático. Krillin, Carla no puede montar con las piernas rotas. Dende lo arreglará enseguida. El hombre bajito se acercó y le dio un codazo. No te preocupes, todos hemos sufrido lesiones muy graves y siempre hemos mejorado. Es decir, a mí me han lanzado por las montañas un montón de veces. Anes y Carla intercambiaron miradas nerviosas. ¿De verdad han sufrido heridas tan terribles? Ah, sí. Diablos. Freezer me apuñaló en el pecho en Namek, eso podría haber sido lo peor. Nappa me cortó el brazo, dijo Tien. Gero me atravesó el pecho con la mano cuando pensó que era Goku, recordó Yamcha. Supongo que cuando Cell me atravesó el pecho con un rayo, añadió Trunks, aunque parecía inseguro, ya que los demás lo desestimaron de inmediato. Las muertes no cuentan, Trunks, si no, habría dicho cuando Freezer me hizo estallar, corrigió Krillin, seguido de un bufido de Vegeta. Es una verdadera lástima haberme perdido ese momento. ¿Qué recuerdo habría sido? La única respuesta de Krillin fue reírse. Sí, te lo perdiste porque ya estabas muerto. Vegeta murmuró algo en voz baja antes de que 18 saliera en defensa de su esposo. Oye, Vegeta, ¿recuerdas aquella vez que te rompí los brazos? ¿Qué puesto ocupa esa en tu lista de peores lesiones? Los silbidos y maldiciones que siguieron pudieron haber sido pintorescos, pero Carla solo pudo notar lo que habían discutido. ¿Murieron? ¿Cuántos de ustedes han muerto? Una vez, intentando matar a Nappa en la tierra, intervino Tien. Lo mismo, pero era un Saibaman, añadió Yamcha. Asesinado por Cell poco antes de que Gohan lo venciera, reiteró Trunks. 2 veces, primero Tambourine y luego Freezer.
Me hizo volar por los aires, dijo Krillin, antes de recibir una palmadita reconfortante en la cabeza de su esposa. 17 y yo morimos cuando Cell nos absorbió, así es como 17 pudo regresar después de que Cell se llevó a Gohan a su mundo. Supongo que incluso yo he muerto una vez, añadió Gohan, con más alegría de la que Carla creía que merecía el tema. Aunque la sonrisa de su padre junto a él demostraba claramente que no le importaba. De tal palo, tal astilla. Goku le guiñó el ojo a su hijo con un codazo y una sonrisa. En realidad, a pesar de las grandes diferencias entre ellos, los chistes de papá nunca cambiaron. Moriste por tu hermano, ¿verdad, señor? Mikasa intentaba recordar todos los detalles que Gohan les había compartido hacía 2 años. Supo que había acertado cuando él asintió con un cariño casi extraño por ese momento. Sí. Le hice una maniobra de Nelson y Piccolo nos atravesó a ambos con un rayo. ¿Cómo han pasado los años? Volar me costaba mucho en aquel entonces, y tenía que usar Nimbus para desplazarme. Se alegrará de volver a verte, Gohan. ¿Nimbus, tu caballo? Preguntó Petra con curiosidad, mirando de reojo a su compañero. Nimbus, la nube, corrigió, antes de añadir un comentario a sus viejos amigos. En este mundo tengo un caballo al que llamo Nimbus. Ya no soy este mundo, chico. Sonó el 17, moviendo algunos diales e interruptores mientras el zumbido de las máquinas comenzaba a disminuir y estabilizarse. Ya estamos de vuelta en casa. Se sorprendió cuando el corazón le dio un vuelco, pero no pudo evitarlo al fijar la vista en la puerta de salida. Como si estuviera en piloto automático, apenas sintió nada al levantarse del asiento y dirigirse hacia la puerta. Los demás esperaban, permitiéndole el honor de abrir, y aunque le temblaban las manos con fuerza, giró el pomo y abrió la puerta por completo. La luz del sol que le daba en el rostro le producía una calidez familiar, de una forma que no se había dado cuenta de que era diferente. Los sonidos también le eran familiares, junto con los suaves aromas que le llenaban la nariz. Sus sentidos se agudizaron y volvió a sentirse como en casa. Porque en este mundo, había tanta vida. Tanta gente, tantos animales, de tantas especies que los demás no comprenderían. Pero entre las energías que percibía estaban las familiares. Supo de inmediato dónde estaba por la sensación que Bulma sintió al correr hacia ellos, tras oír la llegada del barco y salir corriendo a verlos. Al verlo, se quedó paralizada, y él saltó al instante para abrazarla. Bulma. Gohan. Abrazó a su tía adoptiva, apretándola con fuerza. Se había dado cuenta de que había envejecido más en los últimos 7 años de lo que él había notado de niño. Y, por supuesto, ahora él era más grande, su cabeza se apoyaba en su pecho mientras se abrazaban, pero ella lo atraía hacia sí igual que cuando era pequeño. Oyó más que sintió cuando los demás salieron de la nave. Los saludos de los demás a los padres de Bulma, quienes también habían salido. Las exclamaciones de asombro de los eldianos al ver una ciudad futurista a la vista. Gohan no notó nada de eso. Solo le importó cuando su padre y su novia le pusieron las manos en la espalda. Cuando se apartó, se dio cuenta de que había estado llorando y se secó el llanto con una risa avergonzada. Gohan, estás mucho más grande ahora. Qué bueno tenerte de vuelta. Bulma le acarició las mejillas, observándolo con atención y pasándole las manos suavemente por el pelo. Kiki se va a alegrar mucho de verte. Sí, me alegra verte, Bulma. Yo, lo siento, necesito ir. Papá, ¿podemos ir a ver a mamá? No quiero ser grosero, Bulma, me alegra verte, pero... Bulma le puso un dedo en los labios y le atalló el parloteo con una cálida sonrisa. No te preocupes, Gohan. Ve a ver a tu mamá. Vegeta puede contarme quiénes son tus invitados. Gohan casi vibraba al volverse hacia Petra y su padre. Su padre ya le había puesto 2 dedos en la frente, interrogativo. ¿Quieres que nos lleve ahora mismo? Pensó rápidamente antes de negar con la cabeza. En realidad, quiero mostrarle a Petra nuestro mundo mientras avanzamos. Retrocedió un paso antes de arquear la espalda y gritar al cielo, Nimbus. Aunque algunos se estremecieron ante su repentino y fuerte grito, nadie lo reprendió mientras esperaban a ver qué sucedía. Efectivamente, tras unos instantes, una familiar nube amarilla descendió del cielo. ¡Ay, Nimbus! Es cierto, yo también te extrañé, amigo. La nube vibró de emoción al ver de nuevo a Gohan, quien no tardó en subir y arrastrar a Petra con él. Aunque ella esperaba caer a través de ella, ya que era una nube, no lo hizo. Gohan tenía una sonrisa cómplice mientras la abrazaba. Un buen corazón, explicó antes de volverse hacia su padre. ¿Listo, papá? Listo, hijo. Vámonos a casa.
Los tres despegaron hacia el cielo con una rápida y apresurada despedida de los demás, quienes los vieron desaparecer con un destello de alegría. Rostros orgullosos observaban, la satisfacción se sentía por todos lados, hasta que Krilin habló de repente. Siento que estamos olvidando algo. ¿A dónde se han ido? Justo ahí los vi. Gritó Kaio-san, mirando el planeta con sus poderes mágicos. Claro, les había dicho que siguieran adelante mientras hablaba con el dios de la destrucción, pero no esperaba que lo dejaran allí. Esto iba a ser incómodo. Capítulo 88. Bienvenido a casa. El vuelo por el cielo fue una experiencia maravillosa para Petra y Gohan, quienes observaban el mundo pasar bajo sus pies. Las diferencias entre sus mundos eran abismales, y Petra quedó atónita ante lo similares y, a la vez, tan diferentes que eran. Nunca había visto tantas ciudades tan grandes, y las montañas parecen interminables. Gohan rió al verlos, con la nostalgia llenándolo todo. Mi papá y yo solíamos correr por las colinas, algunas tan altas que atravesaban las nubes. Cerró los ojos mientras saboreaba el recuerdo. De niño, bailaba entre esas nubes, a veces montado en Nimbus como ahora. Solías usar ese lindo traje que tu madre te hizo, gritó Goku, volando fácilmente junto a ellos, el que sostenía la esfera del dragón de 4 estrellas. Jaja, en retrospectiva, probablemente no fue una buena idea. Su tío había secuestrado a Gohan para herir a su padre, pero también les había revelado el secreto de las esferas del dragón a Vegeta y Nappa. Si alguien hubiera sabido de las esferas del dragón de antemano, Gohan habría sido un blanco fácil, y demasiado joven para defenderse. Sin embargo, dado que su poder latente ya existía en aquel entonces, pobre de quien intentara arrebatárselo. Gohan apartó la mirada de las montañas y la dirigió hacia las ciudades que pasaban. A juzgar por su aspecto, habían sido reconstruidas y expandidas, cada una creciendo a lo largo de la tierra como zarcillos de caminos y edificios. Sin embargo, a tanta altura, incluso las vastas ciudades parecían pequeñas. Veo que la reconstrucción salió bien, reflexionó Gohan a su padre, quien asintió. Usamos las esferas del dragón para desear que todos regresaran y reparar el daño que Cell causó. Ciudades, pueblos, montañas, todo lo que destruyó fue devuelto. Después de eso, aparentemente hubo un gran auge demográfico y todo empezó a crecer. Supongo que todos estaban felices cuando Cell se fue. Ah, sí, hubo celebraciones por todo el planeta. Incluso hay una nueva festividad cada año. Goku se rascó la cabeza mientras intentaba recordar cómo se llamaba. ¿Era el día de Cell? Eso no suena bien, ¿quieres decir que no conoces al señor Son? Le preguntó Petra, sin dejar de observar el paisaje que se extendía bajo ellos. Oh, no, me pasaba todo el tiempo en el bosque. Kiki se mantenía al tanto de todo eso a través de Bulma, pero no hablan mucho desde que desapareciste. Papá, mamá, ¿cómo está? ¿En serio? Goku giró la cabeza avergonzado ante la pregunta de Gohan. A pesar de lo que Gohan hubiera dicho, Goku se culparía eternamente por lo sucedido y el dolor causado. El dolor de Gohan, el de él mismo y el de su madre. Es dura, lo sabes. Pero tu ausencia, las cosas han sido difíciles durante mucho tiempo. Ahora que has vuelto, vaya. Esto va a cambiar las cosas. Goku pareció acelerar el paso por reflejo, y Gohan empujó a Nimbus para que hiciera lo mismo. La sacudida al acelerar hizo que Petra se hundiera aún más en sus brazos mientras él la sostenía. Parecía que, sin importar lo que Gohan le mostrara, nada en el mundo podía superar la comodidad de su abrazo. Se acurrucó en sus brazos y cerró los ojos, saboreando el momento antes de que surcaran el cielo y comenzaran el descenso hacia su hogar. Puede que los sentidos de Petra no fueran tan agudos como los de Gohan, pero sí lo suficientemente fuertes como para percibir la presencia de varias figuras a medida que se acercaban. Parecía que ellos también podían presentir su llegada, pues 2 de ellos los esperaban cuando finalmente aparecieron. Solo había 2 visibles. A los otros 2 los intuía dentro de la casa, sorprendentemente humilde y modesta. No los reconoció por la descripción que Gohan le había dado de su familia, aunque el niño más pequeño era obviamente de la familia. Era lo más parecido a un Goku diminuto que jamás hubiera imaginado, y sus saltos y entusiasmo eran idénticos a los de su padre. Cuando Goku y los demás les contaron lo que habían estado haciendo desde la desaparición de Gohan, incluyendo su rescate, Goku le contó con alegría sobre su hermano pequeño, y Gohan también estaba ansioso por conocerlo. La mujer a su lado no les resultaba familiar ni a Gohan ni a Petra, aunque Goku mostró una familiaridad inmediata al saludarla, y ella permaneció de pie junto a Goten con aire protector.
Tenía más o menos su edad, y por su pose, podría haberse considerado convincentemente la hermana mayor de Goten, de no ser por su falta de pelo de punta. Papá. Goten salió disparado del costado de la mujer y se estrelló de cabeza contra su padre, quien rió mientras lo sostenía y descendía al suelo. Gohan sostuvo a Petra mientras ambos saltaban de Nimbus, flotando en el suelo mientras la chica daba sus primeros pasos para saludarlos. Parecía sorprendentemente nerviosa al acercarse, extendiendo la mano para estrecharle la de Gohan. Hola. Soy Videl, tú debes ser Gohan. ¿De verdad has vuelto? Gohan sonrió y le estrechó la mano cortésmente, aunque aún no entendía quién era ella en realidad. Soy yo, un placer conocerte, Videl. Supongo que conoces a mi familia, ¿no? ¿Sí? Sí, soy alumna de tu padre, y supongo que a veces cuido de Goten. Gohan chasqueó los dedos al reconocerlo. Claro. Videl. Mi papá te mencionó. Gracias por ayudarlos, te lo agradezco mucho. Oh, no es nada. Se sonrojó, recogiéndose un mechón de pelo detrás de la oreja de una forma que a Petra no le gustó al instante. Debería estar agradeciéndote, después de todo. Salvaste al mundo de Cell. Ah, cierto. No fue nada, la verdad. Videl no podía creer su humildad, pero Petra casi sintió ganas de darle un codazo a su hombre. Su humildad era encantadora, pero realmente necesitaba aprender a atribuirse mejor sus logros. No es nada, salvaste el mundo. Construyeron estatuas en tu honor, tenemos un día festivo cada año para recordar lo que hiciste, y renombraron una ciudad en tu honor. Parpadeó sorprendido, momentáneamente atónito. ¿Qué? Antes de que pudiera explicar más, Goku y Goten se acercaron. El hijo menor le sonrió radiante a Gohan. ¿Entonces eres mi hermano mayor? Sí. Gohan se arrodilló para mirar al chico a los ojos, devolviéndole la sonrisa. Soy Gohan, un placer conocerte, Goten. Goten se abalanzó sobre su hermano, rodeándolo con sus brazos y riendo alegremente. Se abrazaron con fuerza, perdidos en el mundo, incluso cuando Petra vio a Goku entrar por la puerta principal. Videl también lo notó, alejándose un paso de los hermanos mientras se preparaban para lo que estaba por venir. La mujer que salió por la puerta no era como Petra se la había imaginado por la descripción de Gohan. Siempre había descrito la fuerza de su madre, su ferocidad. Sin embargo, la mujer que salió parecía frágil, casi vacía. Estaba delgada, pero había en ella un desgaste que era más que físico, la señal de un dolor infinito en sus ojos. Ojos que miraban a Gohan con algo más que incredulidad. Pareció al instante que creía estar soñando, y aún así, a pesar de sus propias dudas, no lo rechazó y lo miró con la esperanza de que fuera real. Gohan. Se giró hacia ella y su sonrisa se desvaneció antes de ensancharse. Gohan había visto el desgaste en su figura. Era imposible ignorar tanto agotamiento y tristeza, pero ella seguía allí. Su madre, de pie ante él una vez más, una madre a la que no había visto en 7 años. Mamá, no se apresuró a abrazarla, sino que dio pasos suaves hacia ella y tomó lentamente sus manos entre las suyas. Ella observó sus manos abrazadas, procesando lentamente lo que sentía. Sus dedos rozaron las de él y dejó escapar un jadeo débil al comprenderlo. Una de sus manos se apartó de la de él y la subió a su rostro, tocándolo suavemente mientras lo observaba. Al principio, le tocó la cara con delicadeza, rozando apenas la piel con los dedos, antes de presionar con más fuerza. Apretando su piel, rozando su mandíbula, su cabello, sus hombros, todo, mientras se daba cuenta de que realmente era él. Has vuelto. Se quedó sin palabras, y abrazó a su hijo justo cuando se convertía en un mar de sollozos y lamentos. Ya no eran lágrimas de dolor y pérdida, sino de alivio. Su hijo estaba en casa. De pie en la puerta, el rey buey observaba con lágrimas en los ojos como su hija sostenía a su nieto. Su hijo había vuelto a casa, y ahora su hija podía estar completa de nuevo. Escuchar a los eldianos resumir su historia le había llevado bastante tiempo, pero Bulma había estado más que contenta de dedicarle tiempo, incluso si su hijo se había quejado de aburrimiento antes de distraerse entrenando con su futura contraparte. Niños, pero ella escuchaba con atención, al igual que su padre, tomando innumerables notas a pesar de que todo estaba siendo grabado por su sistema de vigilancia. Esas grabaciones serían revisadas 100 veces antes de que terminara la semana, estaba segura. Y por eso estamos buscando obtener suministros para nuestro mundo antes de que se cumpla el deseo del dragón. Bulma asintió mientras la reina terminaba su resumen, con la misma cortesía practicada que solía emplear siempre que hablaba con el rey de su planeta o con los accionistas de la compañía. Bueno, has venido con la mujer indicada.
Gohan no exageraba cuando dijo que yo era la persona más rica del planeta. Los recursos de Capsule Corp pueden crear cualquier cosa que desees, incluso a la escala que buscas. De hecho, tenemos una división completa de ayuda en caso de desastre que almacena alimentos de larga duración y refugios de emergencia. Claro que eso solo no cubrirá el suministro a miles de millones de personas, pero será un punto de partida. Te proporcionaremos todo lo que necesites para mejorar la agricultura, el riego, los pesticidas, lo que sea. Señaló los detalles con un gesto de la mano. Importantes a largo plazo, pero no para el futuro inmediato. Pero antes de eso, Krillin. ¿Están seguros de que el deseo de Gohan podría cumplirse? Dende trabajó mucho para expandir el poder de los dragones. Múltiples resurrecciones son posibles, sin duda, pero ¿cuánto tiempo? Así debería ser, aseguró Krillin a los eldianos con una sonrisa alegre. El Kaiosama dijo que todas esas almas estaban atrapadas en el planeta desde que se levantó la barrera. Técnicamente, ninguna de esas personas murió hasta hace poco. Parece una apuesta arriesgada por un tecnicismo, pero te dejo que intentes explicárselo a Shenron. Sería bueno que pudiéramos consultarlo con el mismísimo Kaio, pero alguien olvidó traerlo de vuelta. Entrecerró los ojos al ver sus expresiones avergonzadas, antes de poner los ojos en blanco y volverse hacia sus visitantes eldianos con una cálida sonrisa. Más tarde te contaré los detalles. Llevará tiempo organizarlo, pero hasta entonces tienes que decirme si puedo ayudarte en algo más. Extendió la mano y tomó las de Carla entre las suyas en señal de gratitud. Ese chico es como un segundo hijo para mí. Bueno, un segundo, aparte del que me espera, ya sabes a qué me refiero. Lo que quieras, solo dilo. Lo que quieras llevarte a tu mundo, lo tendrás, pero mientras estés aquí, el mundo es tuyo. ¿Quieres ver el hotel más elegante del mundo? ¿Comer en el mejor restaurante? ¿Un día entero siendo mimado por los mejores masajistas del mundo? Los tengo a todos a la espera, y créeme, puedo garantizar su habilidad. Aunque Carla fingió ignorar su cortesía, la reina Historia asintió agradecida. Algo que había aprendido en sus años como regente era la importancia de no ser demasiado humilde y aceptar los regalos que otros ofrecían. Esos lujos serían muy apreciados, señora Briefs, por todos nosotros. Aunque estoy segura de que comprende que la señora Jaeger tendría algunas dificultades en tales situaciones. Bulma desestimó las preocupaciones, reflejando deliberadamente la humildad de Carla. No te preocupes por eso, envié a Yamcha antes a solucionarlo. Debería volver pronto. Aterrizando ahora, corrigió Tien, sintiendo al hombre mientras aterrizaba fuera del complejo y ya cruzaba la puerta principal. He vuelto. Gritó Yamcha, apareciendo con una pequeña bolsa en la mano y un hombrecito verde a su lado. Pequeño comparado con el gigante conocido como Piccolo, pues era de tamaño similar al resto. Traigo semillas Senzu y Dende conmigo. Hola, encantado de conocerlos. Extendió la mano para sorpresa de los eldianos, estrechándole la mano a Historia cortésmente con una sonrisa. Me llamo Dende y soy el guardián de la tierra. Yamcha me contó quiénes son ustedes. Deben ser Carla, la mujer que necesita sanación. Caminó directamente hacia ella, quien seguía sentada en su silla de ruedas, en estado de shock ante el nuevo extraterrestre que tenía delante. Le tomaría un tiempo acostumbrarse a todo esto, y lo único que pudo hacer fue asentir con la cabeza, aturdida, en respuesta. Dende se crujió los dedos al estirarse, extendiendo las manos para cubrir las piernas de Carla. Bueno, vas a sentir un poco de entumecimiento mientras esto hace efecto. Nunca he tenido una lesión tan prolongada, así que esto podría llevarme un poco más de tiempo, pero puedo hacerlo. Rayos de energía cayeron de sus manos y sobre sus piernas, y un jadeo entrecortado escapó de sus labios al sentir un cambio repentino en su cuerpo. No sentía lo que él le hacía, pero la repentina sensación de entumecimiento había sido más de lo que esperaba, pues no se había dado cuenta de la magnitud de su dolor constante. Durante años, después de que le aplastaran las piernas, había sufrido una agonía, luchando por pasar un solo día sin llorar de una forma u otra. Desde entonces, sus años de dolor se habían convertido en una parte más de su vida y había llegado a aceptarlo. De hecho, lo había aceptado tanto que había olvidado lo que se sentía al no sentir dolor. Mientras observaba al hombre verde hacer su trabajo, Mikasa extendió la mano con cautela y la tomó en busca de apoyo. Se sentía incómoda, insegura de si debía hacerle algo así a una mujer de la que aún estaba convencida que tenía todo el derecho a culparla por la muerte de Eren, pero Carla tomó su mano entre las suyas, agradecida, y la apretó con fuerza.
Anes también observaba absorto. El suave y cálido resplandor parecía bastante acogedor y reconfortante, nada que ver con lo que había imaginado que sería semejante sanación. Esperaba algo más dramático. Tras unos instantes, dejó que el resplandor se desvaneciera y retiró las manos. Carla no reaccionó al principio, pero poco a poco extendió las manos para tocarse las piernas. Su respiración se entrecortó y una lágrima temblorosa resbaló por su mejilla. No duele. Bloqueando su silla de ruedas, comenzó a mover sus piernas poco a poco. Anes y Mikasa inmediatamente estuvieron a su lado mientras se preparaban para ayudarla. Los músculos de tus piernas seguirán débiles. Se han atrofiado después de tantos años de poco uso. La rehabilitación llevará tiempo, pero ya podrás moverte de nuevo. Fiel a la palabra de Dende, Carla se apoyó en Mikasa y Anes al dar sus primeros pasos vacilantes al salir de la silla de ruedas. Le temblaban las piernas, incluso con la ayuda de su familia, pero jadeó al lograr finalmente ponerse de pie por su propio peso. No duele. Sus propias palabras eran incrédulas, pero era cierto. Una lágrima rodó por su mejilla al recuperarse, y un mundo de posibilidades se abrió ante ella. También despejó muchos de sus miedos. Los riesgos de infección, el daño que la atrofia podría causarle, por no hablar del parto. Traer un segundo hijo al mundo ya era bastante aterrador dado lo peligroso que había sido Eren, incluso con Grisa a su lado, pero hacerlo con las piernas destrozadas podría haber sido una agonía letal. El agotamiento la invadió rápidamente, y su familia la bajó de nuevo a su silla de ruedas, mientras reía y lloraba con ellos. Sus manos recorrían sus piernas y su vientre, alcanzando un nuevo nivel de seguridad para su próximo hijo. Te agradezco, Dende, comenzó Historia, en nombre de mi pueblo como su reina, tu ayuda es profundamente apreciada. Oh, no te preocupes, insistió Dende. Soy el guardián de la tierra, y tú estás en ella. Además, cualquier amigo de Gohan es amigo mío. Hablando de eso, está en su casa, ¿verdad? Bulma asintió, jugueteando con una pequeña tableta. Bien. Devolvámosle la noche con Kitty. Mientras tanto, tengo mucho que mostrarles. La cena corre por mi cuenta y necesito ponerlos al día con nuestra tecnología moderna. Les va a encantar la televisión. Krillin se levantó con 18. Deberíamos irnos también, Rosie tiene buenas intenciones, pero no es el mejor niñero del mundo. Si se queda ahí el tiempo suficiente, sus primeras palabras van a ser malas palabras, refunfuñó 18, aunque con buen humor, mientras le sonreía a su marido. También necesito recoger a Chiaotzu, respondió Tien, dirigiéndose también hacia la puerta. Piccolo gruñó una despedida, y aunque no lo dijo, todos sabían que iba a cuidar a Gohan. 17 se despidió para irse con su hermana, aunque partiría por separado hacia su casa. Trunks del futuro y Vegeta, por supuesto, se quedaban, dejando solo a Yamcha en la habitación, quien parecía no tener a dónde ir. Eso fue hasta que Vegeta se giró sobre sus talones y miró al hombre con los ojos entrecerrados. Váyanse a casa. Fue todo lo que necesitó decir antes de que Yamcha tragara saliva y se despidiera cortésmente. Se mencionaron algunos planes para volver a verse, pero los invitados eldianos se alojarían con los Briefs, al igual que los Namekianos tras la destrucción de su planeta. Como Vegeta no tenía ningún interés en hacerlo, Trunks del futuro se encargó de guiar a los eldianos por el complejo mientras hacía algunas llamadas. Su primera llamada fue a varios de sus jefes de personal, solicitando un inventario actualizado de su almacenamiento e inventario de suministros a largo plazo, pero la llamada más larga fue a la que quizás fuera la única persona en el planeta que podía considerarse igual de poderosa que Bulma. Si no se consideraba a Vegeta como uno de los activos de Bulma, claro. Rey Peludo, me alegra poder contactarte por fin, dijo Bulma, tras haber estado en espera un buen rato, mientras el personal del rey verificaba quién era y si su llamada era lo suficientemente importante como para molestarlo. Señora Briefs, ha pasado bastante tiempo desde la última vez que hablamos. ¿Necesitaba algo para mí? Directo al grano. Aunque era un hombre cortés, y sin duda les debía mucho, seguía siendo un rey después de todo, y estaba muy ocupado. Necesito una reunión dentro de una semana. Tengo una reina de visita de otro universo que desea reunirse contigo y hablar sobre suministros para su planeta. Artículos estándar, pero algunos en cantidades muy grandes. No te preocupes, la corporación Cápsula pagará lo que necesiten. ¿Una reina de visita? Pareció sorprendido por un momento, antes de descartarlo rápidamente como las típicas travesuras de la corporación Cápsula y cualquier cosa relacionada con los guerreros Z. Me sorprende no haber oído nada sobre su llegada. ¿Cuándo aterrizó?
Hace 1 o 2 horas, sin que se detectara nada del espacio exterior, llegó gracias a una de nuestras máquinas, una que enviamos para recuperar a Gohan. Ha vuelto. Se hizo un silencio mientras el rey procesaba lo que ella decía. Tras la aparente derrota pública de Cell, la noticia se extendió rápidamente por todo el planeta, con abundantes preguntas sobre quién era responsable y cómo. Con el tiempo, el nombre y la desaparición de Gohan se hicieron conocidos, y las celebraciones anuales por la derrota de Cell se convirtieron en un duelo compartido por el aparente sacrificio de Gohan. Para muchos, era la primera vez que oían hablar de Gohan o de los demás presentes ese día, pero para el Rey Peludo, conocía bien a Goku como quien lo había salvado personalmente del ataque del Rey Piccolo. Esta es una noticia maravillosa. Tendremos que anunciarla al mundo con cuidado, preparándonos para las celebraciones repentinas. Bulma asintió, ya imaginando el caos que infestaría a la población. Su gran salvador regresaba después de 7 años. Se volverían locos de alegría. Entonces, ¿esta reina de visita tiene algo que ver con Gohan? Ella y algunos otros. Gohan fue enviado a otro planeta en otro universo. Conocen a Gohan personalmente, y él los está ayudando a reconstruirse del daño que Cell causó allí. Levantó una mano en señal de comprensión. No digan más, no permitiré que la corporación Cápsula pague solo por esta iniciativa, aunque estoy seguro de que todos ustedes podrían permitírselo. Tenemos una deuda con ese joven, y con gusto la pagaré ayudando a quienes él defiende. Conseguiré tiempo disponible en unos días, y haré que uno de mis hombres les envíe los detalles. Su Alteza se quedará con ustedes mientras tanto. La consentiremos hasta el cansancio y más. Gracias, Rey Peludo. Al caer la noche, Gohan salió de su casa y se posó en el tejado. La reunión había sido larga, llena de lágrimas y anécdotas de su tiempo en el otro planeta. Historias sobre el tiempo que pasó luchando contra los titanes o viviendo solo, describiendo a todos sus amigos y camaradas, y por supuesto, la familia sustituta que tanto lo había cuidado. Su madre estaba muy orgullosa de él, y Petra se aseguraba de poner sus hazañas en contexto cada vez que él intentaba minimizarlas instintivamente. Por supuesto, estaba su historia de Cell, su regreso al poder y la muerte de Gohan a manos de él. La otra realidad de los titanes, donde Eren y Ymir lo esperaban. Su regreso a la vida, la lucha contra Cell por el destino del mundo y su victoria final. Su padre le había dado su propio contexto sobre lo que había estado sucediendo en el mundo del Kai Supremo, cómo este había atrapado a Gohan en el planeta con Cell y lo había ocultado. Después, hubo comida, descanso y más preguntas sobre cómo habría sido la vida sin él, y finalmente, su madre interrogó a Petra para ver si era lo suficientemente buena para él. Por supuesto, había aprobado con creces. Una mujer madura, hermosa y amable, cariñosa, pero con una gran determinación y sentido de la justicia. Probablemente ayudó que su madre no estuviera en su mejor momento y aún fuera muy sensible, pero él sabía que le gustaría a Petra. Mientras esperaba solo afuera, sus pensamientos no se dirigieron a los eventos de la noche, sino a otro lugar, incluso cuando sintió la llegada de Piccolo. ¿Has estado aquí afuera toda la noche? ¿No tienes frío? Sabes que no tengo frío. La voz áspera de Piccolo era cálida, divertida y a la vez cariñosa. Además, necesitabas pasar tiempo con ellos. Podrías haberte unido a nosotros, ¿sabes? Apartó la mirada, incómodo con la idea. No creo que me hubiera venido bien estar allí. Sé lo que le dijiste a tu padre y que lo perdonas, pero, lo sé. Te llevará tiempo, lo entiendo. Le sonrió, demostrando que hablaba en serio. ¿Tienes algún problema con eso? Piccolo negó rápidamente con la cabeza, pero estaba seguro al hacerlo, no solo lo decía por el bien de Gohan. Él es tu padre, y tú eres tú. Sabía que siempre lo perdonarías. Con el tiempo, quizá yo también lo haga. Es solo tiempo. Parece que el tiempo es todo lo que tenemos ahora, reflexionó Gohan, mirando las estrellas. Sin naciones en guerra, sin preguntarme si alguna vez podré volver a casa. Ahora he vuelto, y ahora me pregunto qué sigue. ¿En qué estás pensando? Eres un chico listo, Gohan. No me digas que no tienes algo en mente. Gohan sonrió, pero con cierta tristeza. Sí. Pero, es algo malo, Piccolo, y va a herir a mucha gente. Capítulo 89. Una vida feliz. Puños chocaron al aire libre, un estruendo de poder se expandió mientras ambos luchaban. Su fuerza era similar, pero su forma de luchar era completamente distinta.
Uno luchaba en constante movilidad, con ataques precisos que se movían rápidamente dentro y fuera del alcance, mientras que el otro era una mezcla de reflejos y agresividad, presionando implacablemente con golpes potentes antes de intentar convertir cualquier contraataque en una nueva oportunidad. Cuando se separaron para evaluar al otro, ninguno había salido ileso. «La has entrenado bien», la felicitó Goku, mientras observaba a Mikasa flexionar sus músculos y estudiar a su oponente. Gohan sonrió ante el cumplido, pero sabía que no podía atribuirse todo el mérito. Gran parte de su entrenamiento es propio. Solo le di el conocimiento del ki. Mikasa se parece mucho a ti en algunos aspectos, papá. Cada vez que apartas la mirada, está entrenando para mejorar. Desvió la mirada hacia su oponente. Videl se parece mucho más a ti. Esa postura es pura escuela de tortuga. La mujer en cuestión quizá tuviera sus propios moretones, pero no mostraba signos de cansancio. Su respiración era regular, su figura firme y su mirada cautelosa mientras se concentraba en Mikasa. En los días posteriores a la llegada de Gohan a casa, había dedicado mucho tiempo a ponerse al día con la gente y a descubrir todo lo que se había perdido. Por supuesto, tales conversaciones habían llevado a que Mikasa, y muchos otros eldianos, fueran entrenados personalmente por Gohan para enseñarles a usar el ki. Como su padre también había aceptado un alumno, se planteaba la pregunta de cuál de ellos era más fuerte. Un rápido aumento de poder le había otorgado fácilmente el título a Videl, lo cual no era sorprendente. Casi 7 años completos de entrenamiento con su padre, con acceso a todo el equipo de entrenamiento que quisiera, incluyendo la máquina de gravedad, siempre y cuando Vegeta no la usara. Era difícil calcular la posición de Videl en relación con su propia fuerza, dado no solo el tiempo transcurrido, sino también el aumento exponencial de su poder. Si tuviera que adivinar, habría dicho que le habría ido bastante bien en Namekusei. Incapaz de luchar contra Freezer, pero desde el más bajo de sus secuaces hasta las fuerzas Ginyu, habría demostrado ser una buena persona. Mikasa, a pesar de todo su esfuerzo y afinidad natural, simplemente no podía competir, por lo que el verdadero desafío se había centrado en la habilidad. En estas áreas, ambas eran mucho más cercanas. Si bien Videl había recibido un entrenamiento más específico en artes marciales, su mayor poder la había perjudicado en ciertos aspectos. Un mayor poder podía, y a menudo lo hacía, servir como muleta contra los detalles más sutiles de las artes marciales. No era tan necesario asegurar la perfección de la forma cuando una mayor potencia o velocidad enmascaraba una deficiencia. No era intencional y requería una mirada magistral para detectarlo, ya que se presentaba principalmente cuando uno entrenaba solo. Por lo que sabía, Videl dividía gran parte de su entrenamiento entre sus propios ejercicios, la tutela de su padre y el entrenamiento con Goten, que para él era, más precisamente, solo tiempo de juego. Esto no significaba que Videl fuera inexperta, ni mucho menos, aunque no estuviera en su mejor estado mental durante los últimos 7 años. Su padre era un luchador y maestro fenomenal, y la había ayudado a corregir considerablemente cada vez que fallaba, pero aún así había adquirido algunos malos hábitos. Sin embargo, a Mikasa se le había concedido la ventaja de ser débil. El entrenamiento de cadete había sido una mezcla de muchas cosas, en las cuales Mikasa había sobresalido, pero el entrenamiento de Oden aún requería llevar el cuerpo al extremo no solo para dominar su uso, sino que, si se quería sobresalir, había que ir aún más allá. Mikasa había llevado su cuerpo al límite una y otra vez, y aunque su potencia de golpeo era menor que la de Videl, su destreza era insuperable. Con el equipo de Oden, el usuario necesitaba flexibilidad en todos los ejes de movimiento, adaptándose constantemente al aire y siendo capaz de golpear con fuerza incluso sin apoyo en la forma. Todos estos aspectos se habían manifestado en su combate. Si bien Videl había limitado su poder para que la pelea fuera más equilibrada, seguía golpeando mucho más fuerte que Mikasa, y su técnica era superior en casi todos los aspectos. Siempre que ambas se enfrentaban al punto de forcejear o contraatacar, Videl empezaba a dominar rápidamente y a aumentar su ventaja agresivamente. El problema era crear esas oportunidades, ya que Mikasa era tan escurridiza que Videl apenas podía tocarla. Se sacudía y giraba con un movimiento fluido y constante alrededor de los ataques de Videl y se escabullía cada vez que Videl conseguía ventaja. Por supuesto, eso también significaba que Mikasa tenía mucho más limitaciones en lo que podía hacer contra Videl, algo que la chica no podía controlar. ¿Alguna idea de quién ganará?
Su padre todavía los estaba estudiando atentamente, por lo que fue el turno de los demás de responder mientras el resto de los guerreros Z también observaban el combate. ¿Mikasa?, preguntó Yamcha con confianza, es demasiado ágil, Videl no puede tocarla. Tampoco puedo hacerle nada a Videl, dijo Tien en desacuerdo. Videl ganará sin duda. Estoy de acuerdo, dijo Krillin, aunque le lanzó a Gohan una mirada de disculpa. Videl tiene demasiada ventaja de fuerza, y Mikasa no tiene la ventaja de habilidad para compensarla. Gohan asintió. Era un razonamiento sensato, pero sabía que la pelea aún no había terminado y tenía suficiente fe en su alumna como para saber que aún podía sorprenderlos. Cuando volvieron a enfrentarse, al principio fue muy similar a antes. Mikasa logró esquivar muchos ataques, pero sus golpes contra Videl fueron insuficientes. Dado que ambas tenían un amplio entrenamiento en otras técnicas de ki, como la llamarada solar o la imagen residual, su uso de ellas apenas cambió, aunque la técnica de Videl era, por supuesto, un poco más refinada y experimentada que la de Mikasa. Lo que cambió las cosas fue cuando Mikasa pareció ganar velocidad de repente. El brillo rojo en sus ojos sorprendió a los demás, pero dibujó una sonrisa en el rostro de Gohan. Su velocidad aumentó enormemente, pero también su fuerza al presionar con más fuerza contra Videl. La discípula de Goku no se quedaba atrás, y a pesar de la sorpresa momentánea, se adaptó bien, y ambas lucharon de forma pareja antes de que un último impulso de velocidad hiciera aparecer a Mikasa detrás de Videl, con las manos en alto para golpear juntas de una manera similar, pero modificada, a su método de golpear con espadas. Cuando el ataque impactó, solo alcanzó el antebrazo de Videl, que se había levantado para defenderse, pero las dos mujeres se congelaron al ver la onda de energía que emanaba de ellas. Mikasa permaneció suspendida en el aire, mirando a Videl, quien cerró los ojos y maldijo en voz baja. Ganaste, admitió, bajando el brazo mientras Mikasa descendía lentamente del aire, cansada pero satisfecha. Para ambos, el momento había sido tan rápido que casi no lo captaron, pero los guerreros Z, mucho más poderosos, sí. Para bloquear su golpe final, Videl aumentó su poder por reflejo y prácticamente se descalificó. Puede que estuviera molesta consigo misma por haber cometido un desliz, pero Mikasa pareció casi agradecida al desplomarse rápidamente en el suelo. Me conquistaste por un buen rato, jadeó Mikasa, haciendo una pausa para estirar sus músculos cansados. No me habían presionado tanto en mucho tiempo. Si no hubieras cometido ese error, habrías ganado. Quizás. Videl se sentó con ella, con un espíritu deportivo que superaba cualquier enfado consigo misma. Pero no te menosprecies. Eres muy difícil de atrapar. Mikasa sonrió ante el cumplido, y ambos conversaron de forma informal sobre su pelea, mientras los guerreros Z hacían lo mismo, analizando las diferentes fortalezas de las mujeres en comparación con las que tenían antes. Sin embargo, Gohan se apartó de la conversación al ver acercarse dos energías familiares. ¿Quién ganó? Petra le dio un rápido beso después de asentir a las dos mujeres, que seguían charlando alegremente a pesar de su ropa sucia. Mikasa lo hizo, aunque por un tecnicismo. Creo que aún está contenta con ello. Debería. He visto a Videl pelear varias veces, es buena. Bulma le entregó una carpeta llena de documentos a Gohan para que los revisara, y él lo hizo con entusiasmo. El examen médico salió bien, aunque Petra probablemente se sentirá un poco mal los próximos días ahora que tiene sus vacunas al día. Lo comprobé, como me pediste, y las células eldianas que parecen corresponder al genoma del titán están inactivas. ¿Ellos también están cambiando?, preguntó Gohan mientras pasaba rápidamente entre unas cuantas imágenes, impresiones de los escaneos celulares que Bulma les había tomado a cada uno de los eldianos, junto con Gohan. Sí. Ya sea que te hayas ido de ese mundo al nuestro o que Ymir se haya ido al otro mundo, cualquier célula capaz de desencadenar una transformación se está transformando, imitando a las células circundantes y cambiando de pareja. Gohan asintió, comprendiendo. Cuando los demás recordaron ir a buscar al Kaiosama, tras quejarse seriamente, les contó todas las acciones del Kaiosama Supremo del Tiempo al rescatar a Ymir y cerrar el reino donde vivía. No más transformaciones de titán, ni más sanación. Parece que están usando lo último que les queda de energía para transformarse y desaparecer. Tiene algo que ver con su similitud con las células madre, confirmó Bulma, tras haber identificado previamente sus similitudes como un posible origen de su potencial regenerativo. Si tuviera más tiempo, me encantaría aprender más sobre ellas, pero no existirán lo suficiente para que pueda estudiarlas. Un misterio que no podrás resolver. Gohan se compadeció, comprendiendo la curiosidad de su mente científica compartida.
¿Te parece bien? Claro, todavía tengo otro conjunto que estudiar, el tuyo. A diferencia de los eldianos, tus genes siguen cambiando. Es como si estuvieran creando un puente entre tus mitades humana y Saiyajin. Lo he sentido, admitió Gohan. De hecho, empecé a sentirlo cuando absorbí la energía de la bomba espiritual, mi nueva forma. Sin la curación del titán, no sé si podría sobrevivir a la forma de nuevo, pero con el tiempo quizás. Una pregunta para otro día. Bulma cambió de tema mientras señalaba otro conjunto de lecturas. Pero mira, estas enzimas, son diferentes. Una sombra sobre su rostro despertó a Ymir. La figura ocultó el sol e interrumpió su tranquilo descanso. Sin embargo, al ver a su esposa, Ymir se alegró de poder olvidar el agradable sueño que había estado teniendo. ¿Te ves cómoda? Historia le sonrió con suficiencia a su esposa, quien le devolvió la sonrisa sin complejos. Nunca antes había tenido la oportunidad de relajarme en una piscina, así que pensé que aprovecharía ya que tuviste tu reunión. Historia se arrodilló, se quitó los zapatos y metió los pies en el agua mientras Ymir arrastraba su cama flotante hacia ella, chapoteando juguetonamente al acercarse. Esta es la vida a la que podría acostumbrarme. Sin reuniones reales ni gente constantemente rodeándonos, solo un poco de paz y tranquilidad por una vez. Tú, yo y el agua. Historia se acercó a ella y sacudió uno de los vasos vacíos, bien formados y con solo restos de alcohol afrutado, y sus pajitas. Supongo que también de estos. Claro, podría volverme adicta. Quizás también con alguno de estos bikinis. Me encantaría verte con uno, pero por desgracia no hay ninguno disponible aquí. ¿Dónde conseguiste ese? Historia señaló el conjunto desigual que llevaba Ymir, solo para que la mujer se sonrojara de vergüenza. Uno de Bulma de cuando era adolescente. Todos los demás no le quedan. Las copas le quedan grandes. Historia se rió de las quejas de su esposa, dándole un pequeño golpe con el pie. No tengas celos, Ymir, estoy más que feliz. Mejor así. Refunfuñó antes de continuar rápidamente. Entonces, ¿qué tal tu reunión con el rey? ¿De verdad es un perro? Todo salió bien. Habrá varias oleadas de entrega debido a la cantidad de material que necesitamos, incluso con las cápsulas, que lo reducen todo. Deben ser muchas cápsulas. Sí. Historia se recostó y se tumbó en el suelo, pateando distraídamente. Tanto hablar, tanto que cubrir. Esto es lo fácil, cuando volvamos será peor. Creo que tienes razón, necesitamos una escapada en algún momento. Solo tú y yo. Tenemos un tiempo antes de regresar, deberías empezar tus vacaciones ahora. Historia sonrió al pensarlo. Creo que me gustaría. Un par de días como los tuyos, durmiendo hasta tarde y luego descansando en una piscina. Beber lo que quiera, comer lo que quiera, sin tener que preocuparme por si me caben los vestidos por un rato. Me parece bien. Ymir rió, antes de ponerse un poco nerviosa al extender la mano para rebuscar entre sus pertenencias junto a la piscina. Pero no me quedé solo holgazaneando en la piscina. Hablé con gente. Los teléfonos son raros, pero la señora Briefs me ayudó. ¿A quién llamaste? En respuesta, Ymir le puso un folleto en las manos. Había fotos de diferentes personas, relacionadas con la medicina, si Historia tenía que adivinar. Lo cual, por cierto, hizo. No sé leer este idioma, ¿recuerdas? Lo sé. Es una clínica de fertilidad. Historia se quedó callada antes de incorporarse para mirar a Ymir a los ojos con expresión interrogativa. Ymir estaba demasiado avergonzada o nerviosa para mirarla directamente, y sus palabras salieron como un murmullo apresurado. Hablaba con la señora Briefs antes sobre algunos de los problemas de ser reina, sobre todo cuando soy yo quien está casada contigo, y me dijo que hay maneras en este mundo que pueden ayudar. Esta clínica puede embarazarte sin necesidad de tener sexo con nadie. Solo te ponen una aguja y luego, hizo un gesto torpe con los dedos, uno que podría haber sido burdo de no ser tan aficionado. Una vez más, Historia guardó silencio mientras miraba el panfleto y luego a su esposa. Ymir empezó a entrar en pánico, hablando más alto, pero aún más rápido. Solo pensé que, ya que hay tantos problemas con que no tengas hijos y quién será la reina después de ti, podrías hacerlo. Si quieres, quiero decir. Me parecería bien que lo hicieras, Y puedes averiguar quién quieres que sea el padre, hay todos estos registros y demás, y al parecer es súper seguro Y. La mano de Historia se posó en su hombro, tranquilizando a su esposa mientras reflexionaba sobre el panfleto. No digo que sí, pero, ¿estás segura? ¿Te parecería bien algo así? Ymir se encogió de hombros con indiferencia, un pésimo intento de ocultar su anterior ansiedad.
No veo por qué no. En realidad no estás haciendo nada con nadie. No es eso, quiero decir, ¿te parecería bien ser madre? Las palabras de Historia hicieron que Ymir dudara un poco, antes de asentir con seguridad. Me gustaría. O sea, nunca he sido madre, ni he sabido lo que es tener una, la verdad. Pero, creo que me gustaría. Sé que nunca podrías conmigo, pero ¿te gustaría ser madre? Historia le sonrió a Ymir. No me odies si te digo que sí, ¿verdad? Mi mamá, bueno, yo tampoco tuve una madre. Pero Frieda fue lo más parecido que tuve, y quiero ser la madre que siempre quise tener. Entonces, ¿quieres hacerlo? Ymir tomó las manos de Historia entre las suyas, mirándola a los ojos con esperanza. Sí. Sellaron su promesa mutua con un beso. Carla se sentó en la silla disfrutando del masaje que le daba el fisioterapeuta. Era un requisito para la recuperación de sus piernas, pero no veía motivo para no aprovechar la oportunidad y disfrutarlo también. El hombre que le daba el masaje era supuestamente uno de los mejores profesionales médicos del mundo, y sus dedos mágicos parecían demostrarlo. Le dio consejos sobre varios ejercicios y le mostró cómo predecía su progreso, pero mentiría si dijera que podía prestarle plena atención. Bueno, le daría unos panfletos que Bulma ya había preparado con mucho cuidado en una máquina traductora. El ingenio de esa mujer era casi aterrador, no es que se quejara, la ayuda que brindaba y los gastos que podía afrontar eran abrumadores, y no se negaría a ayudar a su hogar. Cuando, lamentablemente, el trabajo del fisioterapeuta terminó, Hannes estuvo allí para ayudarla a dar sus primeros pasos en la silla de ruedas, y a que la llevaran a su siguiente cita. Aunque estaba mejorando, le llevaría bastante tiempo poder caminar distancias más largas sin ayuda. Estaría en silla de ruedas un poco más, luego en muletas, y finalmente sola. Sin embargo, en su siguiente cita su mente se olvidó casi por completo de sus piernas, incluso cuando Hannes la ayudó a salir de la silla de ruedas y a sentarse en una nueva silla para reclinarse. ¿Está bien, señora? ¿Haiger, está lista para ver a su bebé? Carla solo pudo asentir con ansiedad mientras sostenía la mano de Anne. Aunque el médico le explicó paso a paso todo lo que sucedería, Carla seguía muy nerviosa mientras le aplicaban el lubricante frío en el vientre. El concepto mismo de una ecografía era una quimera para ella, una mujer acostumbrada a un nivel tecnológico que significaba que dar a luz seguía siendo, a menudo, una práctica fatal. Sin embargo, aquí, en este mundo, con esta tecnología, todo parecía tan sencillo. Bueno, solo vamos a presionar un poco más y. Listo. La gran pantalla de televisión frente a ellos mostraba lo que mostraba la ecografía. Un pequeño feto creciendo en su interior, feliz y sano. Carla jadeó, con lágrimas corriendo por sus mejillas, al ver por primera vez al que sería su segundo hijo biológico. Hannes, a pesar de ser su apoyo emocional, estaba tan lloroso como ella, intentando en vano contener las lágrimas mientras miraba la pantalla. Hola, le susurró a la mancha. Parecía apenas formada, y sin embargo, ya podía ver mucho en ella, sobre todo cuando sintió un pequeño movimiento en su interior. Es tan pequeña. Muy pequeños, a estas alturas serán del tamaño de una ciruela. Extendió los dedos para demostrarlo, y Carla recordó rápidamente lo pequeño que era Eren al nacer. ¿Cómo habían pasado los años? Si quieres, ¿puedo decirte el sexo del bebé? Algunos padres prefieren dejarlo como sorpresa. Carla miró a Hannes con aire interrogativo, pero no cabía duda de que ambos querían saber. Por favor, si pudieras. La doctora hizo algunos cambios más, buscando marcadores que solo ella pudiera entender. Se oyeron zumbidos y mientras trabajaba, mientras los futuros padres observaban con asombro cómo crecía su bebé. Felicitaciones, parece que ustedes dos van a tener una niña sana. Una niña. Carla se contuvo para no llorar abiertamente, apoyándose en Hannes mientras ambos miraban la televisión con alegría. Mikasa masticó la semilla de Senfu. Gohan lo había descrito como una regeneración instantánea y una reposición de energía, y ciertamente no lo había subestimado. Inmediatamente después de tragar, una sensación de alivio y descanso absolutos la invadió. Un momento después, sintió un repentino retortijón en el estómago. Se agarró el estómago, alarmada, gimiendo ante la extraña sensación. No le resultaba familiar, no sentía que fuera a vomitar ni que estuviera herida, pero algo claramente no andaba bien. Se desplomó contra la pared mientras intentaba estabilizarse, cerrando los ojos mientras se concentraba hasta que alguien la alertó. ¿Estás bien, querida? Era el señor Briefs, el padre de Bulma. No había hablado con él, pero sabía que era bastante amable. Lo siento, no me siento muy bien ahora mismo. Acabo de tomar una Senfu, pero creo que me sentó mal.
Soltó una risita displicente para tranquilizarlo, pero el hombre la miró con seriedad. Puede que no pensara que se estaba muriendo, pero aún así parecía tener motivos para preocuparse. ¿Te duele el estómago? Ven conmigo, a ver si puedo averiguar qué te pasa. Él ya la estaba agarrando suavemente del brazo para que se moviera antes de que ella pudiera negarse cortésmente, así que cedió. La verdad es que la idea de tener un hombre que pudiera resolver su problema al instante era una idea agradable. La condujo a una habitación llena de todo tipo de máquinas que no reconoció, solo que algunas parecían ser de naturaleza médica. Cuando Gohan dijo que los Briefs no solo eran algunas de las personas más inteligentes del mundo, sino también las más ricas y poderosas, ella esperaba más ostentación que simples salas interminables llenas de artilugios tecnológicos. El señor Briefs asentó y rápidamente puso en marcha una máquina que la deslumbró con sus luces. Ella se estremeció ante la luz, pero permaneció inmóvil mientras él trabajaba. En cuestión de segundos, pareció terminar y tarareó confundido. No hay señales de infección. Todos tus órganos funcionan con normalidad, sin fracturas ni grietas en los huesos, pero por lo que parece, todo tu dolor se concentra en esta zona. Giró la pantalla para mirarla y señaló. Mi casa, a pesar de sentirse un poco extrañada al ver una imagen instantánea de su interior, miró hacia donde él señalaba. La biología humana no era algo con lo que estuviera muy familiarizada, pues su educación había sido bastante limitada al ingresar al ejército, pero podía reconocer con claridad el área que él señalaba. Ese reconocimiento bastó para explicar su dolor al instante, dejándola atónita ante lo que descubrió. Lo que él señalaba era su útero, un útero que había sido atravesado con una espada hacía unos 2 años. Sin embargo, ya no había señales de daño. El cambio que había sentido era la pérdida de un dolor sordo que había aceptado y al que se había acostumbrado, pues el daño había sanado. Levantándose ligeramente la camisa, se revisó el estómago. La cicatriz seguía allí, lo cual tenía sentido, ya que había visto a varios otros guerreros Z con cicatrices en el cuerpo, pero el daño había desaparecido. Las partes que no habían sanado y que aún la molestaban habían desaparecido, lo que la dejaba con una conclusión esperanzadora. Ella podría tener hijos nuevamente. Gohan respiró hondo mientras se preparaba. Había anochecido, y él y Petra habían tomado la ruta panorámica de regreso a casa. Le había dicho a su padre que era para mostrarle los paisajes, pero en realidad tenía una conversación importante que tener con ella. Había tomado una decisión sobre su próximo paso, pero como Petra era su compañera, necesitaba asegurarse de que estuviera de acuerdo con lo que decía. Petra se quedó un poco desconcertada, aunque también bastante tranquila. La conversación había sido larga, pero ella le había dicho que lo apoyaría sin importar lo que decidiera. Tristemente, ahora se enfrentaría a la parte más difícil, contárselo a su familia. La puerta principal estaba abierta cuando llegaron. Las cerraduras eran prácticamente innecesarias cuando se vivía en la naturaleza, y Goku era uno de los seres más fuertes del mundo. Así pues, cruzaron la puerta sin problemas, y lamentablemente sin ningún obstáculo que Gohan hubiera deseado para retrasar aún más lo inevitable. Su madre estaba terminando algunos platos finales, que su padre y su hermano ya habían comenzado a devorar en la mesa. Bienvenidos de nuevo, dijo su madre con una preocupación tensa en la voz, algo natural después de tanto tiempo sin que él temiera que, al salir, no regresara. Coman rápido antes de que su papá se lo coma todo. No puedo permitir que Petra pase hambre en nuestra mesa. Quiso dudar, cambiar de opinión y hacer otra cosa, pero posponerlo solo empeoraría las cosas. Con un último trago doloroso, tragó saliva y comenzó a hablar. Mamá, he decidido que voy a regresar al otro mundo y convertirme en su guardián. Silencio, seguido solo por el ruido de un plato que se le resbaló de los dedos entumecidos a Kiki. Entonces su madre se desmayó.